Bueno, Mari Compuche, Mari Pu Wenui, Mari Pu Company, Mari Pu Lamien, Puñaña, Comeco Pamun, Tufachi Mutam Kaum, Ayukule in Tain Mutam Kameal, Tufachi Traum, Meli Guchan Walma Pumeu, Pusomo Inchim, Feimu Peumañele, Kumetu Papel, Soyel, Newentuli hay Tankimon, Tain Rakizwam, Tain Piuque, Puñaña, Pulamien. Capu Compan. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de las cuartas jornadas de Historia Mapuche, a este panel que se llama La Mujer Mapuche en la Historia. Estamos muy felices de contar con nuestras ñañas de diversos territorios del Gualmapu, así que esperamos fortalecernos y que cada una y cada uno se fortalezca sus pensamientos y también su corazón. Antes de empezar con las primeras expositoras, quería saludar a cada una del orden de acuerdo al cual van a hablar. Quería saludar primero a la también Alicia Raín, que nos acompaña desde Mapu. Así saluda para la cámara también. Mari, bienvenida a la Universidad Nacional del Comahue, virtualmente por ahora. Mari, ñaña. Mari, gracias por estar también. También nos va a estar acompañando la Lamien Lorena de Cañuqueo. Lamien, bienvenida virtualmente a la UNCO por ahora. Un gusto que estés con nosotras. Chau paín, Mari, Jacinta, con Tañi Piché, Tañi Polamien, con Tomoquiche, Mulelo Tatfa, Conta Alcutufe, con Tañi Piché, Asquintume Aginta, Feichi, Nuchancagulmeo. Buenas tardes a todos, a todes. Lamien, gracias por estar. Y por último, a la Lamien de acá cerquita nuestro, Peti Pichiñam, también bienvenida. El micrófono está apagado, Lamien. Lei Mari Lamien. Umangin ta newentulei mi fachanto, kame nentai mi tamizungu, newentulei kom pulamien, chaupain. Umangile alkutuaita puche kom, newentulei. Gracias a cada una por estar, por acompañarnos. También agradezco a quienes están acá en el Zoom, a varias ñañas, Fabiana, Viviana, desde muy lejos, también a los compañeros de la organización, a Beatriz Pichimalén, que siempre está con nosotros, a Enrique Macés, Juan Carlos, Damián Cancelo, Nelson Lobos y Erasmo Catrileo, que están aquí en la organización. Y también agradezco a quienes están viéndonos desde las redes sociales, que desde ya pueden empezar a dejar preguntas, consultas, dudas y algún comentario o algún aporte que vaya sumando a las experiencias y al trabajo que nos vayan relatando nuestras Lamien. Así que bueno, todos invitados, invitadas a participar de este conversatorio, esperamos que se forme una buena conversación, estamos con mucha alegría, pese a todo, siempre con alegría, de poder reencontrarnos y conversar, sobre todo si estamos entre los somos. Así que bueno, sin más, le doy la bienvenida a nuestra primera expositora, es Alicia Rain. Ella es académica de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile y doctora por el programa Persona y Sociedad en el Mundo Contemporáneo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella en esta ocasión nos trae un trabajo que se titula Las resistencias políticas y cotidianas de las mujeres mapuches en y desde la diáspora. Lamien, le dejo el micrófono y la palabra. Mañum ñaña. Mari, pu papay, pu chachay, pu wenui, pu huechequeche. Voy a presentar un trabajo que en este caso se desprende de un proceso investigativo realizado en el Gualmapu y en la Futahuarria de Santiago del actual país llamado Chile. En este caso se trata de un estudio realizado con mujeres de distintas situaciones sociales, políticas, de estos contextos territoriales,
que han vivido todos estos procesos diaspóricos durante estas últimas décadas. En este caso me voy a situar desde el Wallmapu, territorio histórico mapuche, que es donde me encuentro en este momento, en la actual región denominada la Araucanía, y algunos antecedentes para poder situar lo que es la presentación de estos resultados del estudio, es que hay un antecedente que es de orden histórico, que en este caso el Wallmapu, como territorio histórico mapuche, reconocido libre y autónomo durante el siglo XVII por la corona española, en este tratado de paz que se establece entre nuestro pueblo y esta corona. Y luego tenemos el otro antecedente de que este territorio declarado libre y autónomo deja de serlo a través de un despojo violento, que en este caso se va a generar en ambos lados de la cordillera y que va a fragmentarnos como pueblo, pero en particular tenemos esta campaña militar de pacificación de la Araucanía que se produce en la segunda mitad del siglo XIX y que es un hecho histórico que va a propiciar un despojo colonial sostenido, que va a generar un desplazamiento masivo y sostenido hacia ciudades, en este caso intermedias, del Wallmapu, pero principalmente hacia la Futahuarria de Santiago de Chile. Esto es lo que se ha venido a conceptualizar como diáspora mapuche, que nuestra ñaña Huenchuñir nos dice que aquí se produce todo un proceso de exilio interior y exterior. Implica una fragmentación, en este caso que acontece dentro de nuestros lofts, pero también una fragmentación interior, un padecimiento subjetivo que va a permear todas nuestras existencias. En este caso, hablar de diáspora constituye también hablar de un proceso de desplazamiento forzado, y es lo que en este caso Alvarado Lincopi denomina el quiebre colonial que se produce en nuestro pueblo y que va a traer también, de acuerdo a lo que han ido investigando Ancán y Calfío, afectaciones que son de orden político, porque implica un desmantelamiento de todos estos alcances que se habían generado hasta este momento a nivel político, pero también va a generar afectaciones de orden identitarias, de posicionamientos identitarios, de orgullo sociocultural, y también de encuentros y desencuentros, de posicionamientos, en este caso heterogéneos, diversos, de acuerdo también a la contextualización que en este caso es más dispersa a nivel geográfico y por lo tanto también a nivel político. Y estos procesos desde luego acontecen por esta escena del dominio colonial que afecta a nuestros pueblos originarios, pero también afecta a los pueblos afrodescendientes, como en este caso es lo que ha venido estudiando Hall, es lo que acontece con la diáspora afrodescendiente particularmente. Desde ese punto de vista, hay una forma particular de aproximación a esta realidad de la diáspora, y es que me he situado en el caso de nuestras ñañas, de nosotras, de nuestras condiciones de vida para poder habitar estos procesos diaspóricos, por un asunto bastante central que tiene que ver con una invisibilización de lo particular que tiene que ver con estos padecimientos de orden subjetivo, estructural, que acontece con nosotras, con las mujeres mapuche. Y aquí hay un antecedente que en este tiempo, más del 50% de personas de nuestro pueblo que habitan la Futahuarria son mujeres. Y aquí entonces hay que reconocer que existe una matriz de opresión que es de orden colonial, que va a estar permeada por opresiones que en este caso acontecen por razones de raza, clase, género, religiosidad, entre otras formas de opresión.
Asimismo, hay algunos antecedentes que ya han venido generando algunas de nuestras hermanas y hermanos mapuche. Por ejemplo, lo que acontece con las mujeres mapuche profesionales y particularmente mujeres mapuche académicas. Y tiene que ver con esta necesidad continua de poder legitimarse, de poder validarse, de poder ser visible en estos espacios institucionales que continuamente están negados para nosotras. Pero también existe otro proceso de invisibilización que ya lo vino a plantear en el siglo XIX, en este caso la investigadora Sonia Montesino, que es cuando da cuenta acerca de cómo se invisibiliza en términos históricos esta presencia que, si bien es cierto, es masiva, pero carece de este reconocimiento de la relevancia a nivel político, académico, de esta presencia, en este caso nuestra, en la Futahuarria. De allí que el propósito de mi estudio ha sido el de analizar las estrategias de resistencia políticas y cotidianas de las mujeres mapuche en y desde la diáspora. Pensando en este proceso, en estos viajes de ir y venir entre el Gualmapu, entre la ciudad, la Futahuarria y estas ciudades intermedias, y también ese anhelo, ese deseo de hacer este viaje de retorno, que es lo que han hecho varias de nuestras ñañas que también fueron actoras dentro de este proceso de investigación. Desde una aproximación, por lo tanto, interpretativa con un enfoque cualitativo, me dispuse a realizar un estudio etnográfico multisituado, considerando nuestra diversidad de posicionamientos, en este caso diversidad de actorías, pero también diversidad de formas de habitar los distintos espacios, en este caso territoriales, como es la particularidad de lo que acontece en la región actual del Biobío, la Araucanía, los ríos y en este caso la región metropolitana. Aquí está el enclave etnográfico que constituyó este estudio, que podemos ver acá la ciudad de Santiago y acá lo que en este caso acontece en la región del Biobío, la Araucanía y los ríos. Los resultados los he organizado en base a 3 grandes dimensiones. Por una parte, lo que tiene que ver con esta particularidad de los despojos, que son los que propician estos viajes o estos desplazamientos, y luego los desgarros y las transformaciones que van experimentando nuestras ñañas a lo largo de estos viajes, de estas experiencias, que en general son experiencias basadas en desgarros, en exclusiones, en padecimientos también subjetivos, pero también en procesos de fortalecimiento del orgullo, en este caso también procesos de reivindicación identitaria, también procesos de trabajos colectivos que se van generando para poder resistir a todas estas opresiones que envuelven las condiciones de nuestro pueblo, pero en particular sus propias condiciones de vida en estos espacios que las excluyen. Finalmente, la creación y recreación de estas prácticas de resistencias que vamos a poder apreciar en lo que va, en este caso, cada una delimitando, definiendo, en cómo se van a ir posicionando. Entonces, acá tenemos un asunto que es este empobrecimiento estructural que afecta a todo nuestro pueblo durante estos procesos de despojo colonial. Y la precariedad material y las exclusiones son lamentablemente parte de estas historias que se pueden ir visualizando en las distintas biografías de nuestras ñañas en estos viajes que se han ido realizando. Desde luego, cada cual situada en contextos sociohistóricos que son particulares, que son en este caso diferentes entre sí, algunas que viven discriminaciones, prejuicios más manifiestos en las primeras décadas de estos desplazamientos y aquellas que posteriormente por razones de clase social, por razones en este caso de educación superior, van viviendo
exclusiones que son más sutiles, que son en este caso más difíciles de poder identificar a simple vista, pero exclusiones finalmente. Entonces acá hay algunas formas en las cuales se podría comprender desde lo discursivo cómo se van viviendo estos viajes. Entonces, por una parte, Rosita dice, si otras pueden viajar, yo también. Existe, en este caso, dentro de las experiencias, la idea del viaje como una posibilidad de sobrevivencia, como una posibilidad, en este caso, de aventurarse a tener mejores condiciones de vida, pero no solo para sí, sino que mejores condiciones de vida también para sus reimas, para sus love. Se va generando un verdadero encadenamiento de apoyo entre mujeres, entre esta forma de reciprocidad, el rey magüeñén, que va apareciendo también dentro de estos procesos. Y también hay otro aspecto que ocurre, por ejemplo, con las ñañas que en este caso se desplazan, viajan hacia la Futahuarria en la década de los 60, 70. Por ejemplo, acá la ñaña Fernanda de la región de los ríos dice en su experiencia, no conocía ni siquiera Panguipulli cuando me tuve que ir a Santiago. Es algo que va apareciendo dentro de estas trayectorias de vida, como este hecho de que no se conoce, es un lugar desconocido, es una ciudad que en este caso en los inicios no es amigable, no es un lugar que en este caso haga sentir seguras a las ñañas para poder estar allí. Sin embargo, hay una necesidad de poder estar en estos lugares. Sayen, una ñaña más joven, dice, y yo decía, ¿cómo lo voy a hacer para ubicarme? Si aquí es todo igual, las calles, las casas. Entonces también va a acontecer esa primera experiencia o ese primer encuentro con esta ciudad, teniendo en consideración que todas ellas proceden de los LOF. Me daba miedo salir, por eso en mis días libres me quedaba donde trabajaba, dice Clementina. Esas fueron sus primeras formas de afrontar esos temores que en este caso provocaba estar allí en la ciudad. Por aquí hay otro discurso que en este caso podemos encontrar de Graciela, que es una mujer profesional que vive estos desgarros, vive estas exclusiones ya siendo ella profesional. Por ejemplo, dice, estaban otros personajes que no me acuerdo y estaban en el juicio ahí, yapo, y me los presentó en el pasillo y yo los veía todos los días, pero ellos me saludaban, pero de repente no me saludaban, se iban a tomar café, desaparecían en los breaks, nunca me invitaron, nunca me dijeron, ven, o quién eres tú, por qué te interesa. Por último, el tema. No, dije ya, bueno, y me sentía mal. Entonces acá podemos visualizar que el hecho de ser una mujer profesional no la ampara de vivir estas exclusiones en lugares que, en este caso siendo una mujer abogada, va a experimentar en estos lugares que están pensados no para las mujeres mapuche, sino que están pensados principalmente para que sean ocupados por personas de clases sociales más acomodadas y por otro lado para hombres principalmente. Entonces eso ya va a generar una disputa de esos espacios y una manera también de posicionamiento que va a costar en el caso de estas experiencias. Por otro lado, aquí hay otra forma en la cual visualiza ahora ya en el Gualmapu, Carolina, que ha hecho este retorno. Dice, pero no, ¿sabe qué? Los primeros días me salió como pena, llanto grande, pero después ya no. Luego ya después empecé a mirar hacia adelante nomás, a seguir luchando nomás, porque pensé en mi pobreza igual, en ayudar a mi mamá, a buscarle su hierbita. Así es que pensé igual en mí, para cambiar un poco la tela. Eso pensé. Entonces vamos observando
cómo estos desgarros, a pesar de lo que acontece, del dolor que genera, no impide que prosigan, no pensando en ellas, esto es lo particular, sino que están pensando también en esas madres que han quedado en los lofts, en los hermanos, hermanas, en los padres, en familiares. Muchas de ellas han tenido una visión comunitaria, colectiva, que es algo muy particular en este caso de las diásporas, particularmente mapuche, y en el caso de las mujeres en este cuidado que se va generando para otras personas. Y esto va propiciando también todos estos procesos de creación y recreación de prácticas de resistencia. Aquí, por ejemplo, Joana observa a su madre y la experiencia que ella vivió de exclusión en el colegio en la ciudad de Santiago, y fue viendo el proceso de transformación de su propia madre. Por ejemplo, ella dice, entonces, o sea, del tiempo que estuvo mi mamá, yo creo que mi mamá creció al 1000%. Era una mujer más empoderada, que era capaz de expresar su opinión. De hecho, empezó a expresar su opinión. Empezó a ir a las reuniones del colegio. Antes no iba a mis reuniones. Después empezó a opinar, empezó a levantar la voz, empezó a ver que era posible, que no siempre iba a ser tal vez discriminada o tal vez silenciada. Entonces las transformaciones de estas madres también van permeando las formas de posicionamiento de la resistencia de sus propias hijas. En este caso, la hija es consciente de lo que significó para su madre el poder resistir, el poder transformarse, y que en este caso también hay actos de afecto, de amor, que ella también va observando. O sea, vivía muchas discriminaciones, en este caso en los contextos educativos. La madre y el padre no se atrevían a poder defender a sus hijas e hijos, pero posteriormente la madre se va aventurando y va haciendo que también su familia se vaya transformando y vayan oponiéndose a estas injusticias. Acá Maribel dice, entonces hice este gesto que te mencionaba anteriormente, de saludar en Mapuzungún, de presentarme en Mapuzungún, ahí delante de todos los rectores ahí reunidos, y eso genera en un espacio donde nadie habla Mapuzungún, que te miren con o sea, ¿qué pasa aquí? Y bueno, de ahí que mi planteamiento dentro de las universidades pueda considerar estos elementos que son parte de los pueblos que preceden a las naciones, digamos, a las repúblicas instaladas en los estados, tienen que estar presentes en las universidades. Aquí vemos un acto de resistencia que tiene que ver con un posicionamiento político, como una persona que pertenece a nuestro pueblo, nación mapuche, y que se resiste a esta invisibilización, en este caso en el contexto académico, y que a través del habla del Mapuzungún ofrece esta resistencia en estos espacios de blanqueamiento, en estos espacios de invisibilización de nuestra presencia, de nuestras existencias. De esta manera, entonces, observamos que todas las mujeres han vivido diversas exclusiones en sus experiencias educativas, laborales, sociofamiliares. Y estas experiencias de exclusión, cuando en este caso se asume una toma de conciencia acerca de estas opresiones, acerca de estas injusticias, entonces aparece todo este despliegue de diversas resistencias. Y las resistencias son variadas, como por ejemplo, participar en colectivos sociales, hablar en Mapuzungún, reivindicar la identidad, reivindicar en este caso el Mapuzungún, que acontece en distintas localizaciones que tuve ocasión de poder conocer. Estudiar una profesión, por ejemplo, considerada necesaria para nuestro pueblo, como es el caso de la decisión intencionada de algunas de ellas, de ver cuáles son esas profesiones que nos hacen falta hoy día como pueblo. Varias de ellas, que son abogadas, toman esta decisión de manera consciente
no solo como una trayectoria profesional para sí misma, sino que es una trayectoria profesional que está pensada para contribuir a la lucha por las injusticias de nuestro pueblo. Por otro lado, estas resistencias a la vez son dialógicas en cuanto a esta memoria histórica del despojo colonial, la reivindicación de estos saberes que han venido desplegando dentro de los reima, dentro de la familia, y que se han ido transformando, por lo tanto, en acciones políticas y acciones de resistencia que también son cotidianas. Los posicionamientos entonces son variados y en ocasiones divergentes, sin embargo existe una voluntad de lucha que se ancla en la idea de nosotras dentro de un pueblo, en este caso de nuestro pueblo nación mapuche. Fentepuy Mañum. Mañum también, gracias por su trabajo y por traernos todas estas fuentes y testimonio de muchas mujeres mapuches, sobre todo del Pulumapu, que a muchas también nos hacen recordar a otros territorios o más de algún testimonio de alguna familiar en este caso, o alguna también conocida, que es bastante extendido eso. Como estamos muy bien del tiempo, voy a pasar a saludar a la gente que nos está siguiendo en Facebook antes de pasar a nuestra siguiente invitada. Así que bueno, Cristina Rosa Gómez pone buenas tardes a todos y todas. Laura Frankeli pone hola, me están saludando en este inicio. Rocío Boquel pone buenas tardes a todos, todas. Sabrina Calfunao, Mari Lamien, Cecilia Vanessa Ques, buenas tardes. Laura Corihuala, Mari Lamienca Compuché, André Lescano, Mari Lamien, Elma Singorenko, buenas tardes, Elma presente. Bueno, les dejamos también a nuestra Lamien ahí el link de asistencia, el drive para que se anoten. Nelson Nehuento Pulamien, Carla Frankeli. Me gustaría pedirle a Alicia si puede profundizar la idea de resistencias biológicas. Bueno, cuando terminemos con las tres panelistas, en este caso, retomamos las preguntas de Facebook, queda anotada ahí, una pregunta para la también Alicia, y bueno, y ahí podemos ir complementando y ahí hacemos el debate. Así que eso sería todo por Facebook. Ahora sí, le doy pie a nuestra segunda querida invitada, la también Lorena Cañuqueo. Ella es docente de la Universidad Nacional de Río Negro, integrante del grupo de investigación sobre territorializaciones, alteridades y agencia colectiva en Nor Patagonia, y también miembro del LOF Mariano Epulef en la provincia de Río Negro, acá en Polmont. El trabajo de la Lamien se titula ¿Cómo se recuerda a las mujeres mapuche? Reflexiones a partir de un proceso de investigación y activismo. Lamien Lorena, le cedo la palabra. Lei Mañumeyo, Ñaña Kefi, Conta Puché. Bueno, la intención es compartir justamente algunas reflexiones. Yo no soy experta en el campo del estudio sobre mujeres, no me especializo en el tema, más bien trabajo memorias sociales y construcción de territorializaciones, pero cuando me invitaron a estas jornadas, que ya lo conversamos con los organizadores, creo que fue una invitación sumamente sugestiva también para pensar qué rol ocupan las mujeres y en realidad pensar un poquito más allá acerca de las construcciones de género en términos generales dentro del movimiento mapuche. Entonces, lo que voy a compartir es apenas algunas preguntas que me surgieron a partir de esta invitación, que vuelvo a agradecer una vez más y que celebro que las jornadas de historia mapuche estén en su 4ª edición. Y también desde lo que comparto es desde un proceso de activismo que llevo adelante y desde mi lugar de mujer mapuche también. Así que espero poder contribuir a estas discusiones, a estas conversaciones que se dan en el día de hoy. Voy a comenzar a compartir entonces lo que preparé para poder ordenarme también. Y ustedes me dicen en todo caso si hay alguna dificultad para verlo y trato de solucionarlo.
internet a veces me juega una mala pasada, pero cualquier cosa me dicen, estoy atenta acá al chat. Lo que también me pareció sumamente sugestivo lo que decía también Alicia recién, porque creo que va a coincidir en varios puntos que quiero plantear. También estoy posicionada en este lugar desde pensar el Wallmapu, pero pensar el Wallmapu a partir del proceso de intervención de los estados nacionales y el proceso profundo de fractura que significó la anexión de nuestro territorio tanto al Estado Nacional de Chile como al Estado Nacional Argentino. Y también un punto, digamos, como de partida que necesariamente atraviesa todo el análisis que venimos llevando adelante con mis compañeros de trabajo, es pensar el momento del genocidio o la política genocida que se aplicó sobre la población mapuche como un momento de inflexión, que no solamente estructuró las relaciones sociales de todos nosotros en el presente, mapuche y no mapuche, indígenas y no indígenas, sino pensar hacia adentro cuáles son los efectos que esa política genocida sigue teniendo aún en el presente, ¿no? Porque es una política que lejos de revertirse, en distintos momentos de la historia se ha fortalecido, se ha profundizado, y que tiene como algunos de sus elementos más significativos los desplazamientos que también mencionaba Alicia anteriormente, los desarraigos, los traslados masivos de población indígena. Bueno, Enrique Macés, que está acompañando acá las jornadas, es, digamos, quien ha introducido también pensar cómo se han configurado los polos económicos a partir de la incorporación forzada de mano de obra indígena. Walter del Río también nos ha permitido pensar cómo hay procesos de gestación de archivos en la historia argentina que han silenciado sistemáticamente este proceso y que no logran hasta el momento instalarse como una discusión en términos también del proceso de investigación académica, el genocidio como punto de inflexión. Este mapa es un aporte que hizo la Red de Investigadores de Genocidio y Política Indígena en Argentina. Lo he presentado más de una vez en mi trabajo porque creo que es necesario pensar en términos también espaciales cómo el desplazamiento incide en las relaciones sociales del presente, y trato de graficar también para un público más masivo, ojalá que entienda cuáles van a ser puntos que voy a seguir retomando en adelante. Y lo que ven ustedes ahí, además sobre la derecha, son algunas imágenes que están en los archivos oficiales que tienen que grafican de alguna manera el confinamiento y la reclusión de población mapuche posteriores a la UCAN, como les conocemos los mapuche acá en Wallmapu, ¿no? A la conquista del desierto. Y esto, uno de los, digamos, de los efectos más profundos que tuvo es el silenciamiento no solamente de la política genocida, sino el silenciamiento de las trayectorias colectivas y omisiones de muchos lugares sociales de los mapuches. Y pensando puntualmente en esta mesa, puntualmente en este momento del debate, es muy difícil encontrar la mención a nombres de mujeres dentro de los archivos. Es muy difícil encontrarlo. Yo, por lo menos en mi trabajo de campo, no lo he podido todavía hallar. Probablemente haya que seguir buscando, no digo que no, pero hasta ahora algunas de las mujeres aparecen casi en estos listados, digamos, de los confinamientos, y la gente, digamos, la población que fue confinada en campos de concentración acá en el Wallmapu, aparece borrada, omitida, los nombres no son puestos en las listas, y tampoco son puestos en las listas los lugares de las mujeres y los niños, ¿no? Es muy difícil encontrar quiénes son estas personas en estas fotografías y que son, de todas maneras, son icónicas, digamos, dentro del proceso de la conquista. Hay algunas menciones, por ejemplo, a líderes mapuche, mujeres como Viviana García, que es la foto que están viendo a la derecha, y algunas puntuales de esposas de líderes que fueron sometidos, o grupos o parcialidades indígenas que fueron recluidos, por ejemplo, en el Museo de Plata. En el campo, en el trabajo de campo que yo vengo desarrollando en el norte de la región de Río Negro, aún no puedo encontrar el nombre de mujeres en todo este proceso de, digamos, de relación entre el Estado argentino y el pueblo mapuche. Y hago un salto bastante grande hacia la década de los 90, porque desde donde empiezo a pensar yo también esta pregunta que hacen ustedes, ¿cuál es el lugar de la mujer mapuche, ¿no?, en la historia?
recupero el momento de los 90 porque me parece que nuevamente es un momento así de inflexión para el movimiento mapuche, en el Mapu y en términos generales para el pueblo nación mapuche a ambos lados de la cordillera, porque es el momento de rearticulación de un pueblo que había quedado escindido por las fronteras. Y no voy a ahondar en esto porque se viene hablando en todas las mesas anteriores sobre este proceso, desde el día 1, digamos, de esta jornada. Así que lo que sí me interesa recalcar de este momento es que las organizaciones empiezan a generar un proceso de visibilización hacia el afuera, hacia las sociedades nacionales, y también en plantear debates sobre reparación, y también en términos de reconstrucción política y reconstitución, digamos, de la propia organización y la propia lógica de organización mapuche. Empiezan a discutir en ese proceso la idea de extinción y asimilación que el Estado argentino había impuesto como normativa, digamos, como para poder leer la relación entre sociedades indígenas y sociedad nacional moderna argentina. Y acá lo que me interesa básicamente recalcar es que este proceso genera imágenes y genera formas de pensar a los mapuches en general y en particular a las mujeres, que tienen que ver, en este momento entiendo yo, con colocar la apuesta en la diferencia cultural, o colocar el énfasis, digamos, en aquellos diacríticos que son distintivos y propios del pueblo mapuche, en un momento donde es necesario recuperar no solamente las trayectorias colectivas, sino recuperar la identidad, recuperar las formas y los valores tradicionales de organización mapuche, rearticular familias, rearticular comunidades. Entonces, lejos de leerlo, y ojalá se entienda, que lejos de leerlo como una forma negativa, esta construcción, digo, hay un momento de construcción política que logra instalar la presencia mapuche en Argentina, en un país sumamente racista, y que es un logro político de las organizaciones de los 90, cuyos militantes están todavía dando pelea en distintos campos. Pero una de las problemáticas que yo encuentro dentro de la investigación, pero también como militante, como activista mapuche, es que en este intento de construir una imagen que sea visible, que se desprenda esa idea de la tribalización, que se desprenda esa idea de la extinción, que cuestione también ciertas imágenes folclóricas acerca de lo indígena, construye un estereotipo de mujer, que legitima ciertas maneras de concebir el rol de la mujer mapuche, y al mismo tiempo necesariamente silencia otras formas. Y esa es como la lectura que yo hago hacia el interno del movimiento mapuche, por lo menos acá en el Mapu, y lo que he vivido, digamos, también en mi trayectoria de activismo político. Es decir, quienes en los 2000, que fue el momento donde muchos empezamos a activar en la vida política en términos sociales, pero también que nos sirvieron para conectar con el movimiento mapuche, en este momento de los 90 y los 2000, cuando empezamos a cuestionar en términos generales o estructurales como sociedad ciertos estilos de representación política, digo, en el momento también que significó la implantación de políticas neoliberales, también permitió repensar estructuras de cómo se piensa en la sociedad, cómo se piensan los estilos de construcción política, y permitió en términos generales construir una nueva repertorio de análisis político con respecto a los propios movimientos sociales. Y en particular esto tiene un impacto dentro del movimiento mapuche, porque muchos de los, en aquellos momentos jóvenes mapuche, nos dimos a la vida política en estos espacios de construcción social. ¿Y cómo llevamos esas discusiones al movimiento mapuche? Pensando que no había imágenes, no había relato, no había discurso dentro del movimiento mapuche que se gestó en los 90 que nos nombrara, que nombrara nuestras trayectorias. Es decir, en muchos sentidos nos sentíamos que nuestro propio movimiento nos excluía a los mapuches urbanos, ¿no? Y la trayectoria de nuestras familias, que fueron, como lo citaba Alicia recién, forzosamente obligadas a salir de sus territorios hacia las ciudades, y que entiendo que es parte del efecto de la política genocida del Estado argentino contra el pueblo mapuche, porque en esa forzoso desplazamiento, nosotros, esa generación de los fines de los 90, los inicios de los 2000,
que ya nos criamos en la ciudad, no podíamos tener y no podíamos contener, o mejor dicho, sentirnos incluidos dentro del movimiento mapuche, por lo cual empezamos a generar también ciertas impugnaciones a nuestro propio movimiento y a tratar de construir lugares posibles que habilitaran otras trayectorias y otras historias también que habían sido solapadas. Pero digo también algunas críticas que tengo de mi propio movimiento, de mi propia participación política de los 2000, es que nuevamente creo que se cayó en la construcción de otro estereotipo, que es la del mapurbe, ¿no? El mapuche urbano. Muchos de nosotros tomamos ese concepto poético tan bello que creó David Añimir Guilcaro en su poema Mapurbe, porque nos identificaba, porque hablaba de nuestras trayectorias, de los panaderos y ambulantes que vendían, que transitaban por las calles de Santiago, y nosotros la traspolamos a las ciudades de la Patagonia Argentina, y nos vimos identificados y reflejados en esos procesos de desplazamiento. Yo no sé, tal vez discutiría un poco el concepto de la diáspora que está planteando la Lamien, porque acá fue como las migraciones forzadas dentro de nuestro propio territorio, ¿no? Entendiendo que toda la zona de la Nueva Patagonia sigue siendo territorio mapuche. No sé, ahí entraría en otra discusión que no viene al caso, pero digo, en esa restitución del mapuche urbano a través de la poética, de la poesía, no a través del discurso político, muchos de nosotros empezamos a construir una imagen propia que al mismo tiempo fuera asequible o acogible dentro del movimiento mapuche. Y acá digo, me cuestiono esta nueva construcción de estereotipos, porque sobre todo esta nueva figura del mapurbe interpelaba a los jóvenes mapuche, y a los jóvenes mapuche varones de una manera particular, como aquellos jóvenes que siendo pobres, digamos, en una lectura, si hacemos una lectura interseccional entre la clase, el género, la raza, podemos decir que interpelaba esta figura del mapurbe, sobre todo a los mapuches jóvenes, hombres de barrios populares o periféricos de las ciudades, y que parecía que al pueblo mapuche lo único que tenían para entregarle era su cuerpo, su fuerza, su vitalidad de juventud. Entonces muchos de estos procesos también de involucramiento con el movimiento mapuche se dieron en la gestación de las recuperaciones de tierra. Y esto para mí tiene un efecto político. Y hago otro salto, y me perdonarán los historiadores por esta aberración que estoy haciendo, pero hago saltos porque son momentos que yo entiendo que son de inflexión para pensar estas construcciones de la mujer, pero en general de los roles asignados a los géneros dentro del movimiento mapuche, sin ser experta, vuelvo a decir. Digo, hay otro momento porque para mí es disruptivo, que tiene que ver con la asunción del gobierno de Cambiemos acá en Argentina, que vino a restituir una serie de políticas, como políticas de Estado, una serie de políticas conservadoras, sumamente racistas y estigmatizantes, que afectó profundamente a nuestro pueblo desde hace muy poquitos años hasta esta parte, y que sigue teniendo consecuencias, cuyo icono fue este informe RAM, ¿no? Que nuevamente demonizaba a los mapuches y los construía como esa otredad peligrosa que venía a socavar las bases de la nación, a socavar la soberanía argentina y demás, cuyos relatos los tenemos permanentemente vigente también a través de los medios de comunicación, que ponen en foco las corporaciones mediáticas. Digo, no hubo una política del Estado en ese momento, sí la alianza de sectores de concentración del poder en Argentina, como los grupos mediáticos, que construyen también una imagen de lo mapuche como aquello foraño que viene a invadir la nación, por un lado, porque provenimos aparentemente de Chile, aunque nuestra preexistencia está totalmente demostrada, preexistencia de los estados nacionales, digo, pero por otro lado somos peligrosos, no nos adaptamos a las normativas, digamos, vuelvo a restablecer una serie de discursos construidos a fines del siglo XIX que caracterizaban ya a nuestra gente como bárbaros, peligrosos, salvajes, y eso se actualiza también en imágenes, ¿no? En esta cosa que también ahora se pone como foco acerca de la legitimidad de las recuperaciones, cuando las recuperaciones las llevan movimientos autónomos, que entre otras cosas tienen como
como principio no mostrar sus rostros, los famosos encapuchados, digamos, que también genera profundos debates dentro de nuestro propio movimiento. Digo, voy marcando como todos estos lugares de enunciación y discursividad, porque me parece que esas imágenes son las que están construyendo también las formas de pensar a la mujer, las formas de pensar a los hombres, las formas de pensar en general los roles del pueblo mapuche, los roles sociales, digo, ¿no? Y esto además, digo, no es posible pensar esta política de estigmatización, nuevamente de reactivación de un discurso del peligro mapuche y demás, sin pensar en esta profundización del modelo extractivista que afecta a América Latina y en particular a la Norpatagonia. Y traigo esta imagen solamente para hacer una referencia general, para que nos demos cuenta de la dimensión del proceso extractivista que está ocurriendo en este momento en la Norpatagonia. Y lo traigo esto, aunque parece que está medio tirado de los pelos, los traigo porque creo que el proyecto extractivista vuelve a imponer una vara para pensar los roles posibles, para pensar los roles de la mujer mapuche dentro del movimiento, dentro del pueblo, que nos coloca nuevamente en una discusión a nosotros, a todos, ¿no? Digo, pensar el modelo extractivista como un proyecto que necesita, entre otras cosas, construir nuevamente a la naturaleza como recurso, no como las otras vidas con las cuales convivimos, que estigmatiza a gran parte de la población, que excluye la posibilidad de articulación entre el pueblo mapuche y otros sectores sociales que están en este momento dando la discusión también, y que impide también ver otras formas de relación o vínculos con el territorio. Todo esto va a tener un impacto también dentro de las discusiones del presente, que a mí me sirven las discusiones del presente para pensar las relaciones del pasado, por eso lo traigo. Y digo que también este movimiento extractivista, estigmatizante, racista, que se volvió lamentablemente política de Estado nuevamente en el 2017 en adelante, afecta fundamentalmente a los cuerpos de estos jóvenes, ¿no? Los jóvenes, y sobre todo los jóvenes varones, que están poniendo el cuerpo en las recuperaciones de tierra y que están perdiendo la vida, como el caso de Rafita Nahuel y Santiago Maldonado, cuyos crímenes siguen impunes hasta el día de hoy. Pero también en este proceso de recuperaciones de tierra hay ciertos roles que nosotros los mapuche, hemos también ayudado, contribuido a construir, que tienen que ver con cuáles son los roles posibles o asignables a la mujer mapuche, que no son recientes, sino que vienen también desde ese proceso de movilización política de los 90. La mujer como aquella que porta el kimun, que debe legar el kimun a las nuevas generaciones, que además tiene el mandato de la maternidad, es una mujer además que es heterosexual, tiene como una serie de construcciones estereotipadas también, la mujer mapuche, que no responde a la gran mayoría de las mujeres que participamos de este movimiento, o que impide ver que hay otras formas de articulación posibles, y de otras formas también de relacionarse con la identidad, y otras formas también de construir lugares políticos desde los cuales proponer nuevas ideas dentro del movimiento mapuche. Y no puedo pensar que esas relaciones que constituimos como movimiento político están escindidas de las políticas que afectan a nuestros territorios y nos afectan a nosotros. Por eso hice como estos saltos sobre momentos de inflexión también de la aplicación de la política extractivista y la política racista hacia nuestro pueblo. Y digo que en este momento particularmente se está interpelando de manera muy fuerte a los jóvenes mapuche varones y a las jóvenes mapuches mujeres. Y lo hablo también de procesos de activismo, porque en este contexto se han producido alianzas entre sectores del movimiento feminista, de otros, también de otros movimientos sociales, pero en particular el movimiento feminista ha permitido, entre otras cosas, volver a recolocar o a repensar el rol de la mujer dentro de la sociedad, ¿no? Y en particular a las mujeres mapuches eso nos atraviesa pensando que nosotros formamos parte de un pueblo, que nuestro pueblo está dando una pelea muy
fuerte en defensa del territorio y de todas las vidas del territorio, y que en ese contexto es necesario empezar a revisar muchas pautas de construcción de nuestro propio colectivo. Entre ellos, los silencios de la historia que han borrado sistemáticamente el lugar de la mujer mapuche. Por otro lado, seguir pensando que hay otras formas posibles de articulación del movimiento mapuche con respecto a otros movimientos sociales, que no significa renunciar a las demandas colectivas de nuestro pueblo o en términos de pueblo-nación. Y por otro lado, pensar que los proyectos extractivistas necesariamente son patriarcales, refuerzan esos sistemas patriarcales, heteronormativos, racistas y clasistas. Entonces, eso ha permitido ingresar la discusión, digamos, esta alianza con otros movimientos sociales. Y ahora vuelvo entonces a lo que a mí me permitió pensar todo este proceso, que espero que se haya podido comprender, volverlo hacia mi investigación. Yo trabajo en mi comunidad. Yo soy parte del LOF Mariano Epulev, que además integra la comunidad Nehuen Ñuque Mapu, que está en la zona del noroeste de la provincia de Río Negro, en la zona rural donde nació mi madre. Y en este lugar yo hago trabajo de campo desde hace bastante tiempo. Y lo que se repite es lo que decía Alicia, lo que se repite como norma y que no está dicho en ningún lado, es el desplazamiento de mujeres que a partir de la década del 60 fueron sistemáticamente enviadas hacia los centros más poblados, algunos más cercanos, otros muy distantes, como la provincia de Córdoba, la provincia de Buenos Aires, y que volví a revisar mis cuadernos de campo y no encuentro ni una familia que no tenga una mujer que haya tenido que emigrar forzosamente. Y entiendo que estas migraciones forzadas son forzadas, digamos, porque tienen que ver con la pobreza, tienen que ver con el racismo, tienen que ver también con construir, con qué proyecto de sociedad y qué proyecto tenía pensado el Estado y la instauración de un modelo capitalista en esta región, que afectó necesariamente qué tipo de roles podrían cumplir hombres y mujeres en este proceso. Decididamente los hombres eran productores ganaderos que podían ingresar al mercado laboral o ser pequeños productores, pero para las mujeres no había ningún rol social más que el de ser incorporadas como mano de obra, con ese eufemismo que se llama el empleo doméstico cama adentro. Parte de esto también me permitió pensar, y lo quiero decir aquí también, la revista Yené, que desde el Gulumapu y también desde una discusión que se da en términos de género, están permitiendo abrir las posibilidades de pensar cuáles son estas múltiples articulaciones interseccionales entre raza, clase, edad y género. Ese mapita que hice de manera muy, muy simple, lo que trata de emular es por lo menos las líneas principales de desplazamiento de mujeres que yo registré, de mujeres de mi comunidad que tuvieron que emigrar, muchas de las cuales no han vuelto. Y otra de las cosas que quiero mencionar es que en el trabajo de campo que yo estoy haciendo, en mi zona, que lo que trato de registrar es cómo la gente volvió a rearticularse con posterioridad a Laucán, a la conquista del desierto, cómo volvió a llegar de distintos lugares y comenzó su vida en 5 parajes que comprenden mi comunidad. Una de las cosas que también encuentro es el silenciamiento de la historia de las mujeres en los archivos, ¿no? Esto que ya lo mencioné al principio. Pero también encuentro esos silenciamientos dentro de los propios relatos de construcción de nuestra historia que han hecho las organizaciones mapuche. No encuentro las mujeres, no encuentro a nuestras mujeres ahí. No encuentro a mi madre, no encuentro a mi abuela, y a muchas de las mujeres que estaban que tenían roles sociales puedo decir, hasta la década del 40, de 1940 en esta región, que incluso hasta la década de 1930 fueron titulares de tierras, y luego con el proceso también de la instauración del latifundio en esta región, de las estancias ganaderas y de la expropiación de la tierra una vez más a las familias mapuche, ningún título de propiedad entregado en términos contemporáneos se le dio a las mujeres, por lo menos en mi región. Y acá sí estoy circunscribiendo esta lectura a mi región.
Y lo que tomo también como de manera crítica es que tampoco el movimiento mapuche prestó atención a qué estaba pasando con las mujeres en esta época, ¿sí? Porque, por ejemplo, estas mujeres que fueron desplazadas forzosamente a los centros urbanos para trabajar para familias ricas, no están registradas dentro de nuestro movimiento y tampoco se está exigiendo que haya una reparación histórica para esas mujeres. Porque para mí eso sigue siendo parte del efecto de la política genocida del Estado argentino contra el pueblo mapuche. Entonces, en términos, y para ir cerrando términos, si se quiere, de relacionar estos procesos de la vida política mapuche, en términos de relacionar también las políticas que se están tratando de implementar dentro de nuestro territorio, que nuevamente vuelven a escindir a la gente de su territorio, en términos de pensar en clivaje de género, de edad, de raza, digo, en todos esos componentes, con todos esos elementos, yo estoy pensando entonces, ¿qué está pasando con las mujeres de mi comunidad en esta región? Y las veo solamente mencionadas a través, bueno, sí, de los relatos de las familias, ¿no? Que mencionan que las mujeres, cuando se produce el arribo a estas zonas tras el Laucán, son las mujeres las que siguen sosteniendo el cruce cordillerano hacia las regiones del Gulumapu, o las que viajan a la zona de la estepa, o de la meseta de Somoncura, o del norte de Chubut, para seguir sosteniendo los lazos familiares que se rompieron y se quebraron tras las campañas militares, a tratar de restituir esos lazos familiares, pero también sostenían relaciones comerciales del otro lado de la cordillera. Que estas mujeres dieron peleas por lograr que haya reconocimientos colectivos a la posesión de las tierras, y en ese sentido hemos encontrado muy poquitos archivos, pero en esos poquitos archivos y expedientes de tierras que tenemos registrados desde los principios del siglo XX, hay participación de mujeres, que luego, insisto, a partir de la década del 40 son borradas de los archivos de tierras y son omitidas sistemáticamente cuando se produjeron las pocas titulaciones de tierras que están en la zona. Y otras formas de poder ver por dónde transitaron esas mujeres a través de los registros espaciales. En lo que están viendo ahí, en esas piedras que están en ese lugar, son corrales y restos de una casa que conocida en la zona como Las Taperas, donde se van registrando también cómo las mujeres se iban moviendo, las mujeres y sus familias, ¿no? Pero digo, cómo se iban moviendo por el espacio también a partir de ciertas pautas mapuche, y en esa triangulación también se incluye los relatos que las propias mujeres, y acá tengo una imagen de mi tía, porque también recuperamos la historia o los discursos sociales mapuche como el Nutram, que permiten restituir momentos de la historia propia del mapuche, aún en mujeres que no cumplen roles sociales esperables, como las quimche o pillancuye, o mi tía no era nada de eso, era una mujer que salió de su casa, era empleada doméstica, trabajaba para casas de tejidos acá en la ciudad de Bariloche, y sin embargo tenía en su memoria registros de Nutram sobre cómo la gente fue desplazada desde Azul hasta la zona de la cordillera en el Neuquén. Y eso a mí me permitió pensar todo esto que estoy diciendo, los efectos de los desplazamientos forzados para pensar las trayectorias del presente. Entonces sería más que nada esto también, compartir una reflexión general y sobre todo hacer un llamado a cuántas formas de pensar la mujer, a las mujeres, sus roles, su participación política y sus formas también de entender entramada, no solamente en el contexto del presente, en las luchas del presente por la defensa del territorio, con otras alianzas, con otras organizaciones, sino pensar que estos momentos de inflexión política actual también nos permitan revisar los silencios que hemos hecho nosotros acerca de nuestra propia gente, en particular las mujeres. Mañumo Intacom, Fentepuy. Sale una fan virtual para también Lorena. Ahí está. Muchas gracias, Damián. Muy interesante todos los registros que nos trajiste.
Y antes de pasar a leer los comentarios, me quedo pensando también en esta problematización que hacías, bueno, primero con el Estado argentino, también con el chileno, y que también hacia nuestro pueblo, y cuánto de eso nos falta para ampliar nuestra historia y la mirada que tenemos del territorio. Muchas veces entre los propios mapuches nos hemos dado este debate, pero siguen quedando pendientes un montón de temas que parecen ser superados o no, o que parecen incluso que no se pueden hablar, ¿no? Y ahí es una crítica hacia nosotros y nosotras mismas, y el lugar que a veces nos han relegado a el propio Wenfu de nuestro pueblo, y apelando a la tradición. Así que ahí me quedan unas preguntas entre lo que sería la tradición, pero les voy a hacer más adelante. También quienes están en sus casas pueden hacer preguntas a la Lamien Lorena y a la Lamien Alicia que pasaron. Saludo primero a quienes se sumaron acá al Zoom, a Walter del Río, a Diana Lenton que siempre está, un gusto que estén con nosotros. Y paso a saludar brevemente a quienes están en Facebook y seguimos avanzando. Bueno, muchos saludos, brillante análisis, gracias, pone Fernanda Molina, Sabrina Calfunao, una comeita mi Raquizuam ñaña Lorena, es cierto lo que dice, nuestra lucha como Pusomo es interseccional en defensa del territorio frente a los avances del extractivismo capitalista y en defensa de nuestras cuerpas territorio ante la violencia patriarcal, colonialista y de clase, pero también como testimonio del despojo al cual fuimos sometidas, tanto territorialmente como en el despojo de nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra identidad. Yafulo Guayín Pusomo, Meli Mapumú, gracias a Lamien Sabri, Alicia Yao nos deja unos corazoncitos, Luisa Huencho, Mayum Lamien Lorena, Verónica Sánchez, Mari Lamien, Beatriz Gentile, muchas gracias Lorena, interesantísimo comenteo, gracias a quienes están participando desde Facebook. Y ahora sí, nos guardamos algunas preguntitas y pasamos a nuestra última invitada, que es un honor también que esté con nosotros, la Lamien Pichiña. Ella es autoridad política y espiritual de Love Polpiri, de acá de la ciudad de Neuquén. Es educadora intercultural, miembro de equipos de investigación y extensión intercultural de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue. Es asesora cultural de Mapuche Kimun, conocimiento mapuche e intérprete del idioma Mamfumún de la Confederación Mapuche en Neuquén, Quinmeltufe, educadora responsable del proceso de fortalecimiento y promoción de la identidad cultural, filosófica y política y del Cumefelén, del buen vivir de las comunidades miembros del Comanejo entre el pueblo mapuche y Parque Nacional Nanín y Nahuel Huapi. También es responsable del equipo de salud mapuche en el Consejo Zonal Chaunco de la Confederación Mapuche de Neuquén, y por último, asesora permanente para trabajos de investigación de estudiantes de todos los niveles, así que atención a quienes quieran estudiar. Betty siempre está disponible para ayudar a todos los estudiantes, y lo digo personalmente también, que me ha ayudado un montón, y así a muchísimas también que están por acá. Así que bueno, voy a presentar el nombre del trabajo que nos trae la Lamien Betty. Su trabajo se denomina Pusomo Ñinewen Mu, Amulei Kimeltubun Zungu, trayectoria y proyección de Pusomo en Puelmapu. Lamien Betty, bienvenida, la palabra es suya. Pelei Pulamien Mapuche, Pulamien Muluche, Puelche, Alquitula Lutufachi Amul Seguemeo, Pemangenta Yafulu Kuleimon Taman Mapumeo, Muleluta Wesake Sungu, Tayin Mapumeo, Pu Incañi Rakisamuta Mulei, Wesake Sungu, Welo Inchinta Yafulu Kulein, Tayin Rakisamu, Tayin Eliopon Sungumeo, Pemuchimaita Mulei Tayin Mongen, Walpule. Pemangeleta kame tripapeta tvachi zungu pichi nentuanta ni chungtenta ni kimel pemangeleta yafulu kleimon pulamien pusomo rome kame tamon tvachi zungu nentuimon pulamien pukachipache puchi punpleta
que yuimun tufachi sungumu feimuta chipaita sungu uncheta mlenta tufachi wariameo y kapan tanyilof chugliwun meo kuifinge ni mlepan tufachi mapumeo tufachi wariameo welu upekilan tanyi kimun niñuke ni nglam yeniken wichachi paken wichachi pan fachanto liwenmo kmecha bayal tatfachi sungu fue maita yeniken tatfachi ngelio punsunguta tatfachi wariameuka ka fue maita con quenta ngelio punsungameuta la nun ni chumechi ni askunuke inta in tungu feichi mapumeo en alto mawisameo fue maita ve chaukenta ka pillan kusemu fue maita nentuke inta en ngelio punsungu fue mai amuleita in yafulu klealota in kimun Pelei, bueno, el título de mi exposición, de alguna manera, quiero, digamos, contar cómo ha sido el proceso de participación mapuche en Puelmapu y desde mi propio lugar, digamos, recordando lo que dijeron recién las Lamien, desde esa diáspora, desde esa movilidad forzada hacia el centro urbano, que es la ciudad de Neuquén, y desde donde nos proyectamos. O sea, cómo entonces podemos traer a la memoria tu culpa sunguainta in pu somo, pu Lamien, pu chuchu yem, pu cucuyem, pu machiyem, pula wentuchefe yem kafo michimaita tukul pues ungainta pu Lamien ksaucle luta filma pumeo pu wecheque somo kafo michimaita yafulu kleinta fanten entendiendo que hay una posibilidad de fortalecer y de, digamos, de tomarnos de todo lo que las Lamien estaban contando de la historia. Podemos, en primer lugar, quisiera compartir con Puché, que están escuchando, un video que ha sido para poder justamente revalorizar el rol de la mujer y cómo podemos nombrar a muchas mujeres en este proceso organizativo de fortalecimiento, a una Lamien que vive en el norte de la provincia, y luego vamos a hablar de ella, pero quiero invitarles a compartir este video que fue hecho por nosotras, Pusomó, del Lospo el Publi, con una Lamien que trabaja en un medio de comunicación que es Radio y Televisión de Neuquén, y que desde ese lugar también pone, digamos, su cuerpo, su fortaleza y su proyección también como mapuche, autoidentificada no hace mucho también, y que de esa manera ya pudo poner esa gran tarea de comunicadora al servicio de estos trabajos. Así que vamos a compartir ese video primero. Disculpa, no tiene audio.
en la raíz, ya estaba rompiendo. Y digo, no, salí de ahí. Y mira, salí de ahí, y agarra y cuando la agarra, no le costaba para que no le agarre la espalda, no la pata, nada. Es un ruido. Así que la agarré, la chanté, la pata y empezaron, la agarré la pata, lo senté así y le puse, no me conté, no me conté, Ahí estamos corrigiendo también. Y sale. No, no se escucha. Creo que lo paso yo. Lamien, de todas maneras, me parece que si no, dejamos el link y podemos compartirlo después, en todo caso. Bueno, o puedo intentar una vez yo. Lamien, ¿fallamos en el intento? Todavía no lo he intentado. Ahora, que está Dani, compartiendo. Dani, ¿querés que pruebe Steffi compartiendo? Bueno, ahora sí poneme el video. Bueno, Lamien, entonces vamos a compartir ahora el PowerPoint para poder avanzar con la exposición. Disculpen. Creo que ahí está. Pruebo una vez y me dice. Le dije a mi gente, si ellos me ayudaban a reclamar el derecho de la tierra, yo me animaba a hacerme el ronco. María Carmen Manquilien. Vamos caminando para mi chacra, donde nací, donde me crié, donde tenía la casa mi padre, mi madre, mi abuelo, en este campo, en este Mapú. En el Mapú está el Huemonguén de los mapuches, donde nosotros estamos viviendo, en el Huepú. El huecú es porque hay mucho pasto huecual que emborrachan los animales.
Si comen el pasto húmedo, los animales se emborrachan mucho, se caen, no se levantan, se mueren. Y ese se llama huecú. Lo que nosotros tenemos, lo que mi padre lo dejó, los abuelos lo dejó, el consejo de estar trabajando, de trabajar en las tierras, defender nuestro derecho, de defender nuestro mapudungún, tener el mapudungún para que uno diga que es mapuche, para que tengan donde vivir nuestra familia, nuestros hijos, nietitos que están saliendo, mis nietos van a necesitar algún día. Somos varios que vimos todavía de los que somos, de lo que le pertenece a Manqui, comunidad Manqui. Aquí habían empezado a llegar los incas, entonces yo agarré y me fui a denunciar, lo denuncié en el parlamento que hubo en San Martín de los Andes. Entonces nosotros de ahí comenzamos a recuperar y yo fui a Oficina de Tierra de Neuquén, lo sacaron de acá. Y de ese día le dije a mi gente, si ellos me ayudaban a reclamar el derecho de la tierra, yo me animaba a hacerme el ronco. Hemos sufrido, yo he sufrido mucho para poder recuperar la comunidad, para reclamar, porque eso un hombre lo puede hacer y una mujer también lo puede hacer cuando tiene valentía, coraje, porque yo fui corajuda, siempre fui corajuda, para reclamar, para presentar en las autoridades. Cuando hacemos reunión así, siempre le decimos que los mapuches tienen que ser como mapuche, sea mezcla o inca, chilibra, tiene que decir yo soy mapuche, pero que salga de su corazón, que salga de su cabeza ese conocimiento. Siempre le dijeron los mapuches son vagos, no trabajan, tienen su tierra, no saben trabajarlo. ¿Y a dónde va a trabajar los mapuches si lo mejor de tierra lo tienen los incas, lo estancieros? Usted no va a ver un campo que haya por ahí que no tenga agua. Ahí viene el agrio que trae cuánta cantidad de agua, pero canales que parecen arroyos y atajan todo el agua. Por eso decimos, no hay estanciero que tenga campo malo. Los estancieros son los que tienen los mejores campos. Yo cuando me levanto en la mañana, con el mate, le pido a mi Dios, a nuestro Nechen, que lo ayude, Él lo acompañe, Él lo dé la fuerza, lo de vida, salud, sanidad en nuestra vida, nuestro Nechen lo va a hacer. Yo le pido así a mi Dios para que Él purifique el agua, purifique el campo. No queremos perder nuestro idioma, no queremos perder nuestra cultura, la forma de trabajar en la tierra, la forma de vivir en la tierra, trabajando en el campo, en la veranada, con los animales. Eso no queremos perder, nuestra creencia y nuestro derecho de tierra. No queremos perder. Mientras viva, estamos trabajando. Mientras viva, no van a entrar. Y ahora entonces voy con el PowerPoint.
Relay Pulamien, Melepan, Fachanto Maita, Tufachi, Melingelo Mapuche, Sungun, Chaftun, Rumek Mes, Mutatufa. Vamos entonces a recordar, digamos que también repasando de alguna manera todo lo que hemos venido escuchando, y decía en Mapuzungún que estas jornadas fueron muy importantes en el contexto actual que estamos viviendo como pueblo. Es de suma importancia haber generado estos espacios y donde de ambos lados de la cordillera podemos estar expresándonos, contando parte de nuestra historia oral, que se refuerzan con la historia escrita por nuevos historiadores, por nuevos antropólogos, que no están al servicio del poder y que han hecho un trabajo muy responsable para poder traer claridad y empezar a pensar de otra manera. Por eso estoy agradecida de estar en este espacio y agradecida al equipo que generó este espacio, la posibilidad de estar en estas jornadas. Escuchando a las Lamien, obviamente que vamos a estar diciendo a veces casi lo mismo, pero esto muestra, digamos, la historia del pueblo mapuche, la realidad del pueblo mapuche que podamos justamente estar expresándonos desde distintos territorios. Desde este lugar, desde Neuquén Capital, desde nuestro LOF, Colpulli, de la Confederación Mapuche de Neuquén, el Consejo Zonal Chaunco, así se denomina, vamos a historizar un poco. No puedo pasar el aire. Bueno, para no repetir el Mapuzungún, voy a leer solamente lo que hemos escrito en Winkazungún. En esta presentación nos proponemos hacer el ejercicio de hacer memoria. Hacer memoria es un acto de vida, un acto político, una práctica, un hacer colectivo. En esta oportunidad queremos hacer memoria de Puzomó Mapuche, que en sus trayectorias de vida hilvanaron los sueños y pretensiones de un pueblo y proyectaron en la vida cotidiana al Comé Monén o Comé Felén, que aunque impedidas de vivirlo, siempre fue un anhelo de todas las generaciones como herencia para las próximas generaciones. La herencia es la lucha en nuevos contextos, poniendo el cuerpo y atravesada por un modo de vida que es insostenible. Hacer historia de las mujeres mapuche en Pueblo Mapu, específicamente en el territorio de la actual provincia de Neuquén, puede pensarse en tiempos que se construyen de momentos e hitos históricos. Y en este sentido, poder, rememorar parte de lo que fue la historia del pueblo mapuche y trayendo a la memoria, decir que en tiempos de guerra impuesta, en tiempos de la mal llamada conquista del desierto y la pacificación de la Araucanía, nosotras, las nuevas generaciones, producto de esa digamos, imposición de una guerra, nos hemos quedado sin la posibilidad, como decía la Lamien Lorena y también de alguna manera la Lamien Raín, nos hemos quedado sin la posibilidad de conocer, de vivir y de educarnos con nuestras mayores, con nuestras Lamien, o con nuestras abuelas, con nuestras bisabuelas. En el caso mío yo no la conocí, no conocí bisabuela, producto de esa situación, porque justamente fue, incluso la historia es tan reciente que no podemos reconstruir esa parte de la historia porque
se cortó ese proceso de transmisión de conocimiento que se ha cortado producto de la imposición de una guerra mediante las campañas militares. Entonces, recordar a esas abuelas, a esas madres a las cuales se le mató sus hijos, se le sacó de sus brazos, como dice en la historia, digamos, un cineasta muy bien lo relata, cómo fue ese tiempo de tanto dolor de nuestras Lamien, ¿no? Ese proceso que obviamente no se termina con la culminación de lo que fue la campaña militar, sino que continúa con el reparto obviamente de Chiqueché, y de nuevo considerar esa posibilidad de pensar a esas abuelas, a esas madres, cómo entonces también su cuerpo destruido, su pulli, digamos, sufriendo por quedarse sin sus hijos porque fueron extraídos para el reparto de indios, como dice la historia oficial, en las familias de poder que estaban constituyendo el Estado, ¿no? En ese Estado constituyente que se basó en el genocidio a los pueblos indígenas, como dice Diana Lento aquí presente. Entonces, recordar ese tiempo también en la continuidad de cómo el Estado, ¿no? Un Estado constituido sobre la sangre de nuestros abuelos, sobre la sangre de nuestros antepasados y la matanza principalmente de nuestras Lamien Machi, con conocimiento de la medicina, que fueron perseguidas a la manera como se venía persiguiendo a las sabias del conocimiento de la medicina en Europa, de la misma manera fueron perseguidas y matadas en este territorio, de tal manera que en Puelmapu no existe Machi. Hasta la actualidad, digamos, aún no podemos reconstruir esa parte de nuestro conocimiento producto de esa situación. Entonces, obviamente que tenemos que hilvanar esas historias que hasta la actualidad nos traen, con tantas situaciones que seguimos viviendo como pueblo. Recordar también que luego de la constitución del Estado, digamos, y cómo los estados, el Estado Nacional argentino, en el caso nuestro, digamos, en su constitución, lo que instala, digamos, como política de Estado, son las escuelas, en ese tiempo las escuelas albergue, ¿no? Las escuelas de frontera que le llamaban, y la constitución de nuestros LOF, o reconstitución de nuestros LOF, en esos lugares inhóspitos a los que fuimos arrojadas, o digamos los que quedaron de nuestro pueblo, y en esa reconstitución de cada una de esas familias, luego constituidas nuevamente en comunidad o en lofche, desde ese lugar además, como nuestras madres, nuestras abuelas, obviamente fueron parte fundamental en nuevamente en llevar adelante la transmisión del conocimiento fundamental que ha sido la reconstitución, concretamente de las celebraciones propias del pueblo mapuche, ¿no? Como es el Ngeyupunzungu. Y entonces, pero también tenemos que recordar que desde esos lugares, nuevamente, nuestras madres sufren la apropiación de sus hijes, fundamentalmente hijas e hijos, producto de la, digamos, de una política de Estado que ha generado las condiciones para la internación, y lo hablo porque lo viví en el caso mío, digamos, en mi generación y mis hermanas, en mi comunidad de origen, que yo decía soy de Chiuquilihuin, muy en la cordillera, donde allí la historia oral, la memoria oral cuenta cómo llegaron ahí nuestros mayores, nuestros padres, y en el caso mío, podría decir mi abuelo,
producto de las corridas y producto también de la apropiación de nuestros propios abuelos, digamos, que fue tomado prisionero por el ejército para servir como vaquiano, y allí fue dejado, digamos, con esa promesa de la entrega de tierra por el servicio prestado. Eso dice la historia oficial, una historia que yo también pedí a las compañeras o a las personas que, digamos, comprometidas con nosotros, vamos reconstruyendo también nuestra historia, esa historia que fue cortada, y cómo todavía no podemos reconstruir todavía toda esa historia, porque justamente sabemos que nuestro abuelo llegó a ese lugar, y en ese lugar fue recibiendo, incluso luego de lo que supuestamente se dice que terminó la guerra, siguió recibiendo a más gente, corrida desde Ngulumapu y corrida desde lo que hoy es Buenos Aires y todos esos lugares de lo que nuestros abuelos nombran como azul, ¿no? Entonces, desde ese lugar, también nuevamente nuestras madres sufren la apropiación de sus hijos por las iglesias, en los internados, donde obviamente lo que sufrimos es un lavado de cabeza muy fuerte, una evangelización y una, digamos, una prohibición, si se quiere, solapada de nuestras propias prácticas culturales, toda vez que en nuestra comunidad había escuela, no era necesario llevarnos a un internado, y también había esa escuela albergue, también estaba en otra comunidad. Entonces, ¿cuál era la necesidad de sacarnos de nuestro hogar, nuestra familia, para llevarnos a un internado? Obviamente, el objetivo concreto era civilizarnos, evangelizarnos, para ser concretamente herramienta de reproducción de ese sistema de evangelización y de colonización, ¿no? Entonces, pasando ese tiempo, digamos, recordamos, entonces vamos a pasar a esta imagen para un poco remitirme a lo que quiero decir, digamos, del rol de las mujeres. En el tiempo concretamente de la constitución del Estado provincial, y allá por el 64, por eso vamos a hablar de la década del 60 al 70 más o menos, en esta primera etapa, en la que el Estado reconoce alrededor de 18 comunidades. Esto lo dijo también el coordinador del Consejo Zonal, Jorge Nahuel, que expuso en anteriores jornadas, cómo entonces el Estado reconoce las comunidades, esas comunidades que supuestamente después de un censo, pero no solamente que, digamos, piensa un reconocimiento, sino que justamente lo que deciden es la provincia nombrar esos lugares donde estaban los mapuches, ya reconstituidos en comunidad, ¿no? Reconstituyendo su propia forma de expresión cultural y espiritual, concretamente en muchas de esas comunidades. El Estado no tiene más que empezar a ver cómo hacía para reconocerlas, de qué manera las reconoce. El recorrido que hace concretamente el gobernador hace, digamos, lo hace no justamente para reconocer la existencia y la proyección de las comunidades ahí, sino de qué manera lo va a registrar en todo caso en la provincia. Y así entonces, en ese sentido, lo que hace es reconocer a las comunidades, investigar de alguna manera cuáles eran, digamos, los perfiles de las personas que existían ahí, y ya obviamente que en ese tiempo nuestros mayores, nuestros padres, varones, generalmente lo que hacían era bajar a la ciudad, concretamente, como se decía, ¿no? Era ir a Buenos Aires al reclamo de las tierras. Entonces lo que hace el gobernador en ese tiempo, Felipe Zapag, es reconocer, o digamos empezar a ver ahí, visualizar cuáles eran los perfiles de esas personas, los que más o menos se podían estar o adheriendo a su propuesta más de dominación,
desde el Estado provincial y quienes serían como más o menos revoltosos, ¿no? Entre comillas, de tal manera que los nombres de las comunidades también hoy, lo que nosotros conocemos hoy como, en el caso de nuestra comunidad, Paraje Chuquilihuín, ¿no? No sé, dice en los papeles, agrupación Mapuche Guala Pereira, Paraje Chuquilihuín, reserva de tierra indígena, así lo registra, y reconoce a esos dos personajes, podríamos decir, uno más que va a adherir más a las políticas de Estado y otro que va a seguir reclamando, ¿no? la titularización de las tierras, más tierras, porque obviamente los avances de los estancieros nunca pararon. Entonces, en ese sentido, digamos, cómo fue desde el Estado viendo que, cómo reconocer esas comunidades, Mellao Morales, Millán Currical, y así sucesivamente, ¿no? Y llegando así entonces a los años en que se registran esas comunidades obviamente, con personería jurídica de simple asociación y donde ese estatuto, así como el estatuto de la Confederación, responden al tiempo, concretamente del tiempo del gobierno militar. Entonces los términos del estatuto son realmente respondiendo a esa lógica, ¿no? a ese pensamiento. Entonces, en el 64 fue que saca el decreto de la provincia y fueron, de alguna manera, reconocidas esas 18 comunidades en adelante. Luego, la constitución de la Confederación. Aquí es una foto histórica de ese momento, de lo que fue, fue un cursillo que propició la iglesia de Neuquén, también lo contaba Jorge, a la cabeza de Jaime de Nevares, quien obviamente a quien nosotros reivindicamos por defensor de derechos humanos, y que propició el encuentro como cursillo obviamente de formación católica, ¿no? Y convocando a Lonco, en ese tiempo puros varones. ¿Por qué? Porque el Estado provincial lo que exigía en su estatuto era que tendrían que ser, nombrar cacique, el cacique y el capitanejo, en el sentido de que había que estar representando a la comunidad los varones de esas comunidades, ¿no? Esta foto muestra ese tiempo de los 70 en que se constituye la Confederación Indígena Neuquina. Luego vamos a volver con esto. Entonces, pasamos ahora a la década de los 80, los 90, un poco lo recordaba la Lamien, cómo entonces este tiempo marcó un importante proceso de organización del pueblo mapuche, ¿no? Justamente porque producto de toda una movilización, ¿no? Que surge además por la constitución de organización en medio de la ciudad, de la cual soy parte, soy fundadora en la ciudad de Neuquén, y desde este lugar nosotras y nosotros nos pensábamos volviendo al territorio. En ese tiempo en el que, contando un poco a través de mi historia, pero la historia de muchas mujeres, luego de haber sido sacada de mi comunidad para llevarme a un internado, el estatuto rezaba en uno de sus artículos que todo aquel miembro de una comunidad, de una agrupación indígena que se alejara por 2 años de la comunidad, no podía regresar a su lugar de origen. Y obviamente era política de Estado, ¿no? Vaciar los territorios de nuevas generaciones para justamente, como se sigue pensando de esa manera como tierras fiscales, entonces obviamente no era, esto no era una idea totalmente, ¿no? Era totalmente pensada, quiero decir. Y entonces en ese sentido lo que sucede es que yo tengo que, obviamente después de lo que fue Malleo, nos llevan a otro internado que es María Auxiliadora, y de allí no poder volver a mi comunidad, me
me vengo a la ciudad de Neuquén porque ya aquí había una hermana la cual, por ser la mayor, había sufrido la parte otra, que es parte de la historia de muchas mujeres que cuentan las Lamien, que había tenido que salir de la comunidad de muy joven, 16, 17 años, a trabajarle en las casas de los militares de Junín de los Andes, y desde ese lugar entonces se traslada también a Neuquén, y aquí entonces vengo a parar yo. Y así venimos a parar mucho de nuestras Lamien. Desde este lugar nos repensamos, reconstituyendo nuestros lazos familiares primero, y luego pensando en poder sumar a más Lamien, y desde esta, digamos, esta forma en cómo empezamos a pensarnos mapuche en medio de la ciudad, volver a nuestro lugar de origen, fundamentalmente lo pensamos en función de cumplir con un mandato muy fuerte de nuestras madres fundamentalmente, y no por eso dejo de lado los consejos de nuestros padres, abuelos, sino nuestras madres y nuestras abuelas, que fundamentalmente nos aconsejaban no dejar de practicar nuestra celebración espiritual, Ngeyupun Sungun, y en ese sentido la gran necesidad era volver cada año a la celebración del Ngeyupun Sungun en cada una de nuestras comunidades. Para eso nos organizamos fundamentalmente al principio, y luego obviamente fueron surgiendo otros motivos por el cual poder encontrarnos y fundamentalmente empezar a profundizar el Mapu Sungun. Concretamente, en ese tiempo, muchas de nosotros apenas sabíamos hablar Mapu Sungun, y eso apenas decíamos Marimari, digo, en ese sentido, cómo podíamos poder recuperar el Mapu Sungun fue un fuerte, digamos, una fuerte necesidad para poder justamente continuar con aquel mandato que nos habían dado, aquel consejo, un LAM que nos habían entregado cuando nos habían, de alguna manera, se nos saca de nuestro lugar de origen, de nuestra familia, ¿no? Entonces, por una parte, como dice el texto, se fortaleció y visibilizó la afirmación del pueblo mapuche como pueblo originario, preexistente a los estados, y tanto de Chile como de Argentina, y en todo caso, desde la organización mapuche se afirmó una triada que decimos nosotros, la triada de pueblo, territorio y autonomía, como un núcleo central, por supuesto, para justamente el reconocimiento de derechos que hacen justamente la proyección que nosotros pensamos, ¿no? Que esto es la base para la proyección en una propuesta justamente que hacemos también para la interculturalidad, entendida como una nueva relación con los estados. Y a la vez, justamente se profundiza distintos aspectos de nuestra identidad cultural, como el Mapu Sungun, como el Lawen Tugun, justamente que retomamos el Lawen Tugun como sistema médico mapuche, como sistema propio, lo retomamos concretamente a partir de un hito que fue, y que recuerda también a Lamien, un reencuentro del pueblo nación mapuche que ocurrió en la década de los 90, en el 92 concretamente, ¿no? Y allí justamente nos reencontramos con hermanos portadores del conocimiento mapuche que aquí ya habían sido, en el caso de Machi, ya habían sido eliminados físicamente, y había quedado el miedo de las nuevas generaciones concretamente a ejercer ese rol. Concretamente nuestra familia existe, ¿no? En la comunidad chuquilihuina habían Machi, pero estaban en ejercicio como la Huentuchefe. También había en proyección una machi, pero como no había quien los prepare, otros machi que los prepare, realmente no pudo ejercer su rol. Y entonces, en ese sentido, es como para nosotros fue sumamente importante el reencuentro del pueblo nación mapuche, toda vez que no solamente nos encontramos en esa posibilidad de cruzar las fronteras, ¿no? Las fronteras impuestas por los estados de Chile y de Argentina, nos encontramos
no solamente como pueblo, sino concretamente como familia, reconocer en eso que venían o que cruzaban de un lado al otro a nuestras propias familias, ¿no? Que habían sido, que nos habían separado. E incluso recuerdo que en este tiempo, digamos, en que nosotros nos organizamos allá por el 84 en adelante, como también mujeres mapuches jóvenes, en ese tiempo, digamos, en mi juventud, recorrimos los territorios con otras Lamien, en ese tiempo lo hacíamos incluso a dedo, recorriendo las comunidades que no conocíamos, porque nos habían dejado tan aislados unos de otros que no teníamos ni idea de que en el norte de la provincia habían más comunidades, que en la zona centro habían más comunidades, menos todavía que del otro lado del río, en Río Negro, en Chubut, en Santa Cruz podía haber mapuche, y hicimos ese recorrido justamente buscando el conocimiento que a nosotros nos faltaba, porque empezamos a hacernos preguntas existenciales para nosotros. ¿Por qué tal cosa, no? ¿Por qué el culchum? ¿Por qué teníamos que hacer ciertas ceremonias, ciertas formas en nuestro Nuyupunzungu, toda vez que se había impuesto también, o se había, digamos, colonizado, evangelizado nuestras propias celebraciones, como el Huiñol Chipanto, que nos impusieron un San Juan? Entonces empezamos justamente un proceso de descolonización de nuestro propio ser, y también de nuestro propio conocimiento, que había sido tan atravesado por el Wincasongun, por el pensamiento occidental y cristiano concretamente. Entonces, para nosotros es fundamental ese tiempo. Aquí recuerdo en esta foto la primera celebración de una ceremonia, decimos después de más de 100 años, porque este lugar que fue habitado por nuestra gente, Neuquén, y todo lo que en realidad en todas las provincias que hoy nos seguimos reivindicando como preexistente a los estados, concretamente en Neuquén capital, en este lugar se celebró una gran ceremonia con presencia de los Lamien Nguluche y de las comunidades puelche, de Río Negro, de Chubut, de Santa Cruz, de La Pampa, de Buenos Aires incluso, que vinieron para esa celebración, donde nos encontramos. Este lugar concretamente hoy está el Consejo Provincial de Educación. Obviamente que en ese momento había una... las Lamien nos decían a nosotras jóvenes que andábamos al frente de la organización de todas estas actividades, estaban como reticentes a celebrar nuestro Nuyupunzungu en medio de la ciudad, ¿no? Y otros Lamien, tanto Lonco como Pillancuse, sin embargo, nos autorizaron, ¿no? Entre comillas, nos autorizaron a poder generar este espacio de celebración del Nuyupunzungu, porque volvimos a pensarnos como perteneciente a esta parte que ya estaba urbanizada. Entonces, ahí este recuerdo de esta foto, muy importante, porque a partir también de este tiempo es que digamos, veníamos de debate, de encuentro, tanto en Ulumapo como acá, y la constitución también de nuestra Buenufoye. Por lo tanto, la presentación de la Buenufoye en ese contexto de Nuyupunzungu para nosotros fue fundamental. La marcha por la reforma de la constitución, podríamos decir, es otro momento histórico para nosotras y nosotros, y yo recuerdo que en ese momento, producto de un trabajo impresionante, muy importante que se venía haciendo como desde el Centro de Educación Mapuche Nonglam Tuleyin, en Neuquén, habíamos provocado un encuentro justamente de educación autónoma mapuche, pero también en un contexto de una escuela, en una comunidad, en una escuela de Estado, en una comunidad. Nos planteamos la idea de, concretamente en ese ámbito, generar un debate en la práctica, digamos, de lo que sería la educación intercultural, ¿no? Cómo entonces nosotras ahí llevábamos a nuestros niños, niñas, desde la ciudad a compartir con los niños y niñas de lo que fue
de lo que eran las comunidades, ¿no? Las comunidades rurales, ¿no? Como también esa cosa muy fuerte que había instalado el Estado de separación entre rurales y urbanos, en el sentido de que los verdaderos mapuches son los que están todavía sigue con esa idea, de que están en la ciudad, ya no son mapuches, los que están en la ruralidad son los verdaderos mapuches, más aquellos que se callan y no exigen el cumplimiento de los derechos, ¿no? Lo dijo hace pocos días el gobernador, apropiándose de nosotros como o sea, nosotros mapuches, digamos, mis mapuches buenos, en contra de los mapuches malos, ¿no? que somos algunos para ellos. Entonces, en ese sentido, la reforma de la Constitución tuvo una situación en la que hubo una represión muy fuerte porque no querían reconocer la existencia del pueblo mapuche en Neuquén. Esto se daba en ese contexto en que nosotras estábamos generando, nosotras digo porque la mayor cantidad de personas que constituimos ese centro de educación estuvo en manos de las mujeres mapuche, toda vez que nuestros Lamien Huentru estaban abocados a participar en encuentros nacionales, internacionales y también locales. Nosotras mujeres con nuestros hijos pequeños nos pensamos de qué manera podíamos poner, digamos, en ejercicio eso que íbamos aprendiendo. El enseñar, aprendiendo, era nuestra lógica. Entonces, ¿cómo podíamos ir provocando esa transmisión de conocimiento a las nuevas generaciones? De esa manera estábamos ahí en una escuela de allá de la zona de Aluminé, hoy el Consejo Zonal Pehuenche, y desde ese lugar vinieron las madres, muchas madres y padres, digamos, a la movilización para el reconocimiento constitucional en la provincia de Neuquén, y muchas de nosotras nos quedamos al cuidado de las y los pichiqueché en ese lugar. La misma forma en cómo nuestras antepasadas se tuvieron que quedar con hijos e hijas de los varones que tuvieron que ir a la guerra, ¿no? De nuestros hermanos mayores que tuvieron que ir a la guerra como Cona, y entonces, en ese sentido, recordar este momento es también muy importante. ¿Cómo entonces pudimos seguir profundizando, digamos? Voy a ir recortando porque sé que me queda poco tiempo, seguramente, y me van a decir, porque si no estamos muy sobre el tiempo. Este tiempo de diversas actividades, como el Melifolicupan, un registro civil que aún todavía tenemos en marcha, la marcha por los derechos a nivel, digamos, nacional, o sea, esto es en el marco de lo que fue la celebración del Bicentenario, ¿no? Nos manifestamos como pueblos indígenas en Argentina, y recordar también a las mujeres que pusieron su cuerpo en la lucha contra el fracking en su momento, como la lamentina Lincopan, Iem, o sea, fallecida producto de un cáncer por la contaminación, así también como las Lamien Maripe, ¿no? Cuya Lamien mayor también se fue con un cáncer, ¿no? Vamos a contar también que todas estas actividades nosotros las pensamos en esa interrelación, comunicación que tenemos con las diversas organizaciones sociales de Neuquén. Por eso también propusimos un Huiñol Tripanto intercultural. Como los parlamentos mapuche y todo lo que podamos decir, digamos, de reconstruir esa parte de la historia, recordar a nuestras Lamien, Pillancuse, de todos los lugares, podría nombrar a muchas, tenía anotado, pero ya se me va el tiempo, y esta foto que hace a la actualidad, que desde el lugar donde estoy hablando, la propuesta hacia el municipio de Neuquén de reconocimiento de tierras aptas y suficientes, en ese marco que dice la ley, tener un espacio comunitario para la proyección de todas estas experiencias, de todos estos trabajos que venimos realizando como pueblo mapuche en Neuquén, y fundamentalmente mucho de lo que sería el Kemel Tubunzumú, la transmisión del conocimiento mapuche en manos de mujeres, trasladarlo a estos espacios comunitarios, lo que hoy es la meseta, que obviamente, vuelta a decir,
que allí estamos privados de todos los servicios, ¿no? No tenemos agua, no tenemos acceso a ninguno de esos servicios, y eso que estamos ahí nomás y estamos en lo que hoy es vaca muerta, ¿no? Y por último, poder decir que en la actualidad, justamente, estamos en una situación, en un momento de mucha preocupación, porque toda la situación de criminalización, de judicialización, de demonización del pueblo mapuche, que se instaló en estos tiempos, en estos últimos tiempos, como siempre ha sido así, ¿no? De parte del poder económico dominante. En la actualidad estamos exigiendo que no caiga, digamos, la ley 2660, justamente porque eso sería un peligro para el resguardo de nuestros territorios. Fei ten la mien. Feley Lamien, muchísimas gracias por compartir su trabajo y su experiencia de vida con nosotras y que aportan a este conversatorio. Antes de pasar a las preguntas, quiero leer los comentarios que también hay para la Lamien Petty, que están en Facebook, y retomamos la conversación. Bueno. Siguen los saludos. Bueno, ahí nos publicaron el video que estaban pasando. Verónica Sánchez pone: estas imágenes me recuerdan a mi abuela, Aniceta Loncomán, despojada de su territorio, pero nuestra lucha continúa. Muchas gracias por el espacio. Ahí había algunos problemas de conexión que nos avisaron. Después, Sabrina Calfunao: Chaltumay com tamikusao tañi kiñu Kuletual Ñañapeti, ka Nentusungumoin, Tufache, Mapunche, Tuculpazumun, la sabría agradeciendo. Por acá, Ñancupe, Quintuical, en lo que hoy es el barrio Zapere, acá en Neuquén, entre fines de los 70 y 80 se realizaba Niatún, y muchos de sus pobladores hablaban el Mapuzungún, pero luego debieron abandonar el lugar porque el Estado comenzó a vender las tierras. Eso nos importan por acá. Después, Elma pone: muy agradecida por todo el saber compartido. Manara pone: muchas gracias por esta exposición tan realista. Estoy leyendo los nombres de acuerdo a cómo están en Facebook. Lucas Izquierdo pone: excelente análisis de las tres expositoras. Muchas gracias a quienes están en Facebook. Si aparece alguna preguntita la retomamos. Había una pregunta para la Lamien Rain de Bulumbapu. Si la anotó, y ahora la puedo repetir, y si no, volvemos a prender nuestras camaritas y nos preparamos para el debate. Lamien Petty, le pido que nos deje de compartir, por favor, así nos podemos ver nuestras caras. Muchas gracias, Lamien. Bueno, había una pregunta para la Lamien Alicia, ¿la anotó Lamien? Bien, y antes de pasar capaz a que la responda, bueno, quería hacer una primera ronda con respecto a algunos temas que salieron, además de la pregunta que tenía la Lamien, en el orden de las expositoras, poder pensar, bueno, y a las Lamien que están acá, Beatriz, Fabiana, quizás también Diana quiera aportar, en el proceso de investigación, o ya sea de diversos aspectos o ámbitos que investigamos, de nuestra cultura, me interesa saber cómo se fue viviendo o cómo han podido abordar esta perspectiva internamente, o dentro del pueblo mapuche o fuera, ¿no? Porque bueno, algunas más jóvenes quizás intentamos también hacerlo, y muchas veces nos salta estos rechazos, ¿no? a abordar la temática como género, como si fuera de género. Entonces tenemos que disfrazarla de otros conceptos para poder acceder a algunas cosas, sobre todo en las comunidades mapuche. Y hay un montón creo que de tensiones, sobre todo, bueno, con el pueblo mapuche, que tienen que ver con la tradición, que no sé, que tiene que ver seguramente con la defensa de la tradición. Entonces hay un montón de cosas que casi que no se cuestionan y que casi que no podemos abordarla porque por ahí el camino no sería. Entonces, mi pregunta o el llamado a mi reflexión es eso: cómo en la práctica de la investigación
han podido abordar esto y también, bueno, a las que son mapuche, podido trabajarlo de manera subjetiva y con las comunidades, y cómo también eso impacta, ¿no? en el desarrollo de su escritura. Si no se entendió, bueno, es que en realidad también lo estoy llevando a mi práctica, estoy pensándolo, y bueno, y me recuerdo a las terceras jornadas de historia mapuche en Concepción, que muchos de los también saltaron a decirnos que casi que no podíamos investigar la historia de las mujeres, y bueno, y ahí se formó todo un debate, ¿no? Y que retomamos ideas foráneas como el feminismo, y bueno. Así que hago una primera ronda, parto con la Lamien Alicia, después la Lamien Lorena, después Betty, y después si se quiere sumar Fabiana o Diana, les voy dando la palabra. Así que sin más, Alicia, le dejo la palabra. Feley, Mañum, dar las gracias por la invitación, que con esto de tratar de iniciar rápidamente, quisiera agradecer a Lamien Juan Carlos Painequeo por esta invitación, y a mi ñaña, Carolina Carillanca, que fue la persona que me nombró y que por ella también estoy aquí. Así es que Mañum por esta invitación, y también decir que Ayuyuey mi Tañi Piuqué, estoy muy contenta de estar con mi papá y Betty, con mi ñaña Lorena. Me siento muy acompañada de haber estado hoy día compartiendo este NUTRAM. Había una pregunta que se me hizo acerca de las resistencias dialógicas. Y respecto de esto, me gustaría comentar que cuando inicio este proceso de investigación, lo hago muy me moviliza mucho los desgarros, las afectaciones que en este caso han vivido nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras ñañas, en lo que ha sido estos desplazamientos forzados y todas las exclusiones que han envuelto estos viajes. Entonces, mi narrativa, en el inicio de este proceso, iba muy en esta línea. Sin embargo, cuando genero o me acerco y hago este trabajo de campo, se me devuelve algo nuevo, y que tiene que ver con estas resistencias y con estas formas de creación, particularmente porque la primera persona con la que genero este NUTRAM es con una papay de 85 años, que ella hizo el retorno al Gualmapu. Y ella me muestra una forma distinta, que en este caso tiene que ver con las alegrías, tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con la resistencia. De allí entonces que cambia esta manera en la cual estoy observando esta realidad. Y eso es a lo que en este caso he querido conceptualizar como estas resistencias dialógicas, es decir, hay desgarros, hay padecimientos, hay exclusiones, pero a la vez están esas resistencias en distintos niveles, en distinto orden y en distintos espacios. En estos espacios cotidianos, en estos espacios colectivos, políticos y divergentes también. Así es que de esa manera dialogan, por lo tanto, los desgarros y las resistencias. No es algo que en este caso sea lo uno o lo otro, sino que estas historias se entrecruzan y en este caso generan distintas formas de poder afrontar estas injusticias y estas exclusiones. Entonces, a eso es lo que he denominado estas resistencias dialógicas. Así es que espero que por ahí la persona que hizo la pregunta tal vez lo pudiera comprender. Y bueno, por otro lado, no sé si voy enseguida a la pregunta que nos hacías, Estefi. ¿Sí? Bueno, respecto en este caso de algunas conceptualizaciones que efectivamente se van considerando y que van generando también ciertos distanciamientos, y que en este caso en el trabajo de campo también lo he podido apreciar, y que a mí misma me ha tensionado
el posicionarse o no posicionarse como feminista, ¿cierto? O como de ciertos posicionamientos políticos para poder afrontar estas desigualdades y estas injusticias. Sí existen tensiones y por eso es que he convenido en hablar de divergencias de posicionamiento. Y eso no significa que no existan tensiones en las formas de posicionarnos, de entender ciertas luchas políticas. Así es que ahí vamos a observar que, por ejemplo, las mismas mujeres feministas mapuche que están en la Futahuarria respecto de las mujeres mapuche feministas que se definen, en este caso, lesbofeminista, en la Araucanía, allí vamos a tener una discrepancia o tal vez más bien una divergencia, una diferenciación que en este caso se ha venido realizando, que es de orden territorial, que obviamente que hay luchas que también son situadas en los contextos territoriales en los cuales se generan estas luchas políticas. Así es que eso también va a generar estas distinciones. Pero por otro lado también hay asuntos de clase social. El hecho de que algunas mujeres feministas observen que otras que han tenido o hemos tenido el privilegio de poder educarnos en las instituciones universitarias, va a generar también una forma de distanciamiento, que no significa que en este caso exista una ruptura, sino que existe divergencia. Así es que, por ejemplo, algunas mujeres que se posicionan feministas, que han estado en la Futahuarria y cuando hacen el retorno al Gualmapu, ya no lo dicen, no lo explicitan verbalmente, pero no es porque hayan dejado de serlo, sino porque es una forma también de ir conciliando lenguajes y maneras de proseguir estas luchas políticas, pero donde se ha transado, por así decirlo, el que puede que no necesite decirlo, pero sí necesito hacer, sí necesito generar prácticas de resistencia. Y si a veces el lenguaje necesitamos transformarlo, lo he visto así, o al menos lo interpreto de esta manera, no significa que traiciono mi posicionamiento político, sino que en este caso transformo esas maneras de relacionarnos para que tengamos un lenguaje común y para que en este caso podamos trabajar de forma colectiva. Así es que, bueno, hay una ñaña, por ejemplo, que me decía, ¿para qué voy a discutir o para qué voy a pelear en los LOF? Si estamos trabajando de forma colectiva, entonces, ¿para qué voy a decir que soy feminista? Ya saben que lo soy, pero vamos a trabajar de forma colectiva, vamos a ir generando transformaciones que sí requerimos pensarnos y cuestionar aquellas formas de opresión, pero lo vamos a ir haciendo paso a paso, lo vamos a ir haciendo en este encuentro, ¿cierto? En estos conocimientos mutuos. Entonces, yo diría que por ahí también hay ciertos caminos que se han ido generando de maneras más bien prácticas y también de maneras, en este caso, más negociadas de manera sutil o implícita. Así es que por ahí sería lo que puedo comentar. Gracias. También Lorena, ¿qué tiene para decir? Yo creo que la discusión en términos de clave de género, posicionamiento feminista, es sumamente nueva, por lo menos en el espacio donde yo estoy trabajando o activando políticamente. Lo que sí está claro que toda esta discusión que se dio a nivel social, digamos acá en Argentina en particular, no solamente en torno a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sino en muchos otros sentidos, las mujeres mapuche hemos participado, digamos, porque nos sentimos interpeladas como mujeres o como transgénero, digamos, desde esos posicionamientos, si se quiere, un poco más individuales.
yo no me puedo considerar feminista, me considero que soy sumamente analfabeta del movimiento feminista y estoy recién aprendiendo lenguajes sobre eso. Sí, tengo claro que el orden de género vigente es desigual y no me interesa reproducirlo. Eso lo tengo sumamente claro y no quiero que esté dentro de mi movimiento. Entonces, si el orden de género actual lo que hace es profundizar la desigualdad al interior de la sociedad mapuche, no nos va a servir para dar una respuesta política a la defensa del territorio. Tampoco para reconstituir lazos comunitarios que fueron rotos por el proceso de la conquista. Y que también entiendo que un pueblo que está vivo, que tiene sus divergencias, como dice la Lamien, que tiene sus diferencias políticas, incluso antagónicas, bueno, se tiene que dar la discusión en muchos sentidos porque estamos planteando propuestas políticas también, ¿no? Para nosotros, para los territorios que habitamos, para la gente que queremos y que es mapuche y también no mapuche. Si me preguntás qué pasa con estas discusiones al interior de las comunidades, esta idea de que el trabajo, a ver si trato de conciliar esta idea, el trabajo de la academia, por lo menos en mi forma de verlo, es un tránsito posible, no es el único. O sea, en ese momento que yo estoy trabajando en mi zona, en mi comunidad, trabajo en investigación, pero hago muchas otras cosas también, al mismo tiempo. Y entre esas cosas lo que estamos haciendo es hablar de nuestras historias. Entonces, sí, yo recupero fragmentos de esas memorias sociales y fragmentos de esos archivos, pero entiendo que en ese proceso estamos como repensando nuestras propias historias familiares, trayectorias y demás. Y no sé qué va a salir de eso. Hasta el momento fue como clave y para mí fue develador porque pensé que ya estaba hablado, que cuando empezamos en una reunión, y no estoy hablando de hace mucho tiempo, estoy hablando como bueno, antes de la pandemia que tuvimos un traún, y yo empecé a contar un poco esto de las mujeres y demás, la gente se sorprendió de que le hubiese pasado a todas las familias lo mismo, esto de que todos tuviéramos una tía que vinimos a conocer años después, o que ya que no sabíamos dónde está, digamos, porque se fue a trabajar. Y para mí fue develador eso porque realmente era un silencio muy profundo lo que había ahí. O sea, no había conexión entre las historias, entre las familias. Cuando transitamos muchas partes de nuestra vida cotidiana, digamos, en los trabajos, en el mate, en las ceremonias, en muchos otros momentos tenemos vínculos familiares y demás, pero nunca nos pusimos a hablar de las mujeres que perdimos en nuestras casas. Entonces, por eso digo también, me parece que estas situaciones a nosotros nos están develando la posibilidad, estas situaciones políticas nuevas, digo, nos están develando la posibilidad de hacer un replanteo de nuestro propio proyecto político. No digo que sea el único, no digo que sea el mejor, obviamente, pero sí discutamos cuál es el orden de género que queremos proponer para el pueblo mapuche. Que está presente a mí no me convence, digamos. Hay mucha gente que queda afuera. Y yo lo que quiero es que haya más trayectorias que se incluyan, no que este movimiento excluya a su propia gente, que ya sufrió un proceso de ruptura de nuestros lazos más profundos, al tal punto de que tenemos familia que no podemos encontrar. Entonces sí quiero dar la disputa política ahí, sí, con mi gente, y también hacia afuera, porque como dije, o traté de decirlo en mi presentación, yo quiero que en algún momento se ponga en agenda política que el Estado debe implementar medidas reparatorias también para las mujeres que fueron desplazadas forzosamente de sus territorios siendo niñas. Y aunque no lo hubiesen sido, digo, ¿por qué el proceso de desterritorialización, de pérdida de tierra, de fracturas de las comunidades, de racismo, implementación también de un orden de clase y demás, hizo que muchas mujeres al día de hoy sientan todo lo que describía la Lamien, ¿no? Vergüenza, humillación, esta idea de que no terminamos nunca de pertenecer porque siempre nos está faltando algo, nos falta la lengua, nos falta la ceremonia, nos falta el tuculugún, siempre nos falta algo. Bueno, yo vengo a proponer que pensemos que sí tenemos las mujeres para dar. Gracias, Lamien. Lamien Petit. Bueno, a ver, sí, igual creo que
nos falta mucho, como somos, esta posibilidad de conversación, ¿no? Creo que en todos los lugares, hoy, como decía también de Ngulumapu, como dice Lorena, obviamente que la posibilidad de poder debatir sobre este tema aún no se pone en agenda política de los pueblos indígenas, me atrevo a decir, y del pueblo mapuche también, digamos. Todo lo que quería yo haber desarrollado un poco mejor, ¿cómo fue entonces, digamos, no solamente como política de Estado, el desplazamiento de la participación de las mujeres jóvenes o no tan jóvenes en el proceso organizativo, porque justamente de alguna manera estamos también, digamos, recortadas en nuestros derechos respecto al tema de la participación de los hombres. Esto lo hemos cuestionado adentro de nuestra organización, permanentemente lo que sucede es que siempre hay la situación territorial nos supera, digamos, el derecho fundamental que es el territorio, nos supera para tratar estos temas, por ejemplo, que parecen secundarios y que nosotros las mujeres estamos planteando desde mucho tiempo que no es secundario, porque digamos, la situación de dominación, digamos, la colonización, la evangelización, ambos de la mano, digamos, produjeron ese quiebre y esa forma de pensarnos como mapuche en el sentido de, digamos, de cómo organizarnos como mapuche, o sea, la propia institucionalidad mapuche, que de nuevo pensar en una posibilidad de la innovación cuesta mucho, justamente porque nos remiten enseguida al tema de como dice la Namien Steffi, la cuestión de lo tradicional, digamos, ¿no? Como si antiguamente los loncos eran puros varones, ¿no? Esto pasó en la Confederación, eran puros varones, no solamente lo impuso el Estado, sino que también hacia adentro era natural que se pensara que solamente podían ser varones. Hubo que hacer un proceso que no culminó, que seguimos profundizando, de descolonización y de fortalecimiento, digamos, de justamente de que como comunidad, como pueblo, tenemos roles, obviamente, pero que en estos tiempos debemos resignificar mucho de esos roles en el sentido de un nuevo contexto, ¿no? que estamos viviendo, y en ese sentido es que hemos estado pasando, digamos, o encontrándonos entre algunas mujeres, produciendo encuentros, debate, pero ¿por qué? Porque la situación es terrible. En este momento, hoy, están partiendo, ya llegaron algunas al encuentro de la comunidad Quintriqueo, una comunidad que está al sur de la provincia, para quienes no conocen, allí en el Consejo Zonal Las Quenche, entre Bariloche y Villa La Angostura, como dos ciudades muy ciudades impuestas, ¿no? En nuestro territorio que son turísticas. Se va a hacer un encuentro de Pusomo, y no solamente Pusomo mapuche, sino que también este encuentro va a ser un encuentro intercultural, porque justamente estamos debatiendo al interior como mujeres algunas esta situación que estamos atravesando en todas las comunidades, de la profundización del machismo y del patriarcado, ¿no? tan dañino que se ha enquistado incluso dentro de las comunidades, y que se complementa con la imposición del alcoholismo como herramienta de dominación hacia adentro de nuestro pueblo, ¿no? Y como también una forma de imposición en el sentido de valorizar al ser Wentru, y esto también es producto también de la evangelización, porque toda la concepción ajena a nosotros nos trajo como
también como lavado de cabeza, digamos, a un ser masculino, digamos, dominante, y eso ha calado muy fuerte en nuestras comunidades, y algunas hemos podido hacer ese proceso de descolonización, muchas otras no, y estamos en ese proceso de repensarnos, de reconstruirnos, como dice Lorena, y siempre pensando, obviamente, como pueblo mapuche, y cómo desde nuestro quimón, esto es lo que nosotros proponemos, desde nuestro quimón mapuche, poder producir estos debates internos que nos lleven a profundizar la reconstrucción como pueblo desde todos los aspectos. Entonces les invito, y ahí le voy a pedir a la Lamien que si quiere poner en el link algunos documentos que hemos elaborado nosotras como mujeres mapuche dentro de nuestro LOF o el Pulli, posicionamiento también, como dijo Lorena, en el tema de la ley de aborto, digamos, eso fue también bastante criticado, ¿no?, por nuestras propias Lamien, acusándonos de que nosotros estábamos a favor del aborto, nada más lejos de eso, pero digamos, esta cuestión que no hemos podido debatir mucho con más mujeres, genera esta situación, pero todavía más hacia adentro de nuestras comunidades, donde cuando nosotros pensamos en poder profundizar toda esta situación que nos hace daño, inmediatamente aparece la acusación de que somos feministas, ¿no? Yo no me considero feminista, tenemos alianza con las compañeras de la revuelta, no sin debate, digamos, que nos lleva a veces debate que no acordamos, pero es estratégico para nosotros tener alianza con las compañeras feministas, toda vez que de ellas aprendemos también muchas cosas de las cuales poder trabajarlas hacia dentro de las comunidades en cuanto a la cuestión de género, ¿no? ¿Cómo vamos también produciendo ese cambio, esa transformación que es sumamente necesario porque se han producido muertes hacia dentro de las comunidades, femicidas en mapuche, nuestros propios hermanos matando a sus compañeras, esta situación de flagelo, ¿no?, que yo considero es un flagelo, tanto la dominación por el alcohol, la droga, son situaciones en las que tenemos que pensar, pero y esto quiero decir que son preocupaciones más bien de las mujeres, ¿no? Entonces, obviamente que nos falta instalar el debate más profundo, más hacia adentro de nuestras organizaciones representativas como pueblo mapuche, en todos los territorios, en todos los espacios, en todas las provincias, podríamos decir acá, y cómo entonces en ese sentido poder en adelante tener la posibilidad de trabajar este tema profundamente, ¿no? Así van a encontrarse las Lamien en Quintriqueo, donde obviamente la situación es más complicada aún, porque se ha producido, digamos, no solamente violencia de género, sino también abusos hacia el pupichiqueche. Entonces el lema justamente es la proyección de nuestro Kmepelén, ¿no?, pero justamente resguardando todas las vidas en este sentido, ¿no? Hijo de puta. Vale. Bueno, vamos a silenciar unos micrófonos por acá. Gracias también, Betty, por lo que nos dijiste. Muchas de las cosas, sí, fueron bastante públicas que hicieron ustedes como Somos de Polpí y de la Confederación, y que recuerdo todavía esos debates y cómo se estuvo hablando por muchos meses de eso acá. Quiero invitar, antes de pasar a la segunda ronda de preguntas y a leer lo de Facebook, a las otras Somos que están acá, Mapuche y no Mapuche, a que nos cuenten sus reflexiones con respecto a este tema, de acuerdo a su investigación, a su experiencia. Diana, si quieres empezar, y después sigo con la Lamien Fabián, que tiene la cámara apagada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias de nuevo por este encuentro. Estaba en una actividad que no me pude ir antes, me escapé en cuanto pude y me vine, así que agarré empezado la actividad, por eso pido disculpas. Pero bueno, lo que venía escuchando, ¿no? La verdad que me pareció muy, muy impresionante las exposiciones. Y siempre me impresiona mucho esto, ¿no? Cómo
Por un lado, uno encuentra lo que decía Steffi, ¿no? Hace un rato, que a veces hay personas que parece que se resisten, incluso colegas, ¿no? Que son comprometidos en algunas de estas líneas de investigación o de militancia, ¿no? Compañeros de militancia, pero que no te dicen que no podés mezclar las cosas, ¿no? Como que parece que estás mezclando cosas. Y cuando uno ve, ¿no? Cuando te exponen las cosas con la claridad con lo que les pusieron acá las compañeras, es evidente que todas estas luchas van juntas y que siempre fueron juntas, ¿no? Cómo nos mostraron, bueno, que hay generaciones de mujeres antes que nosotros que estuvieron luchando por la tierra y también por ir construyendo sus lugares. Lo que pasa es que, bueno, por ahí a veces el resto de la gente no es tan receptivo a todas las luchas que se están produciendo, pero ¿qué pasa con el relato, ¿no? De estas luchas, con la memoria, por qué algunas cosas se recuperan y se exaltan y se recuerdan, ¿no? Y se transmiten, y otras cosas, otras luchas no se transmiten tanto o se naturalizan, ¿no? Pero bueno, es muy, muy impactante. La foto, por ejemplo, la foto que mostró Petty, ¿no? La foto de donde está el obispo, esa foto es espectacular, porque es la foto del obispo con todos los loncos en el momento en que se funda la Confederación, aparte de, bueno, cómo queda el obispo arriba, ¿no? Esa cuestión de jerarquía, pero además no hay una mujer cuando estaba lleno de mujeres, cuando había Pillancuse, en ese momento vivía todavía Carmen Antigual, por ejemplo, a quien el obispo y sobre todo el gobernador Zapag iba y consultaba cuando tenía un problema de salud, pero no aparece, y no aparece tampoco en el decreto de las agrupaciones, ¿no? De su comunidad. En los paineos aparecen los parientes, los varones aparecen a cargo, como en todas las comunidades en ese decreto, las agrupaciones, como se llamaban, aparecen los varones y muy pocas mujeres, ¿no? Entonces no es por falta, digamos, de presencia de las mujeres, sino que, bueno, se adecuaba, ¿no? En los papeles y en la recepción que el Estado tenía, en todo caso, de su presencia, lo que se aceptaba y lo que se registraba y lo que no, ¿no? Y bueno, esto pasa, digamos, en todos lados, en este momento hay mucha visibilización de luchas que las podemos llamar feminista o de género o como queramos llamarlo, pero que tiene que ver con esto que planteaba Lorena, ¿no? De mostrar que, bueno, que hay un estado de situación que no está bien, hay algo que no está bien y que no se está incluyendo, ¿no? Y desde la perspectiva de género, destacar qué es lo que no se está incluyendo y cruzarlo, ¿no? Con esta cuestión de lo interaccional, y pasa en toda América, ¿no? Y está pasando lo están mostrando en muchos pueblos se está produciendo esto, y yo me acordaba, por ejemplo, hablando del tema más histórico, del tema del genocidio, por ejemplo, si ustedes vieron la película Damiana, ¿no? Que si no la vieron se las recomiendo, que cuenta la historia de una niña H, ¿no? Que, bueno, es capturada en una expedición policial en el norte de nuestro país, la década de 1890, es decir, en pleno momento de las campañas militares sobre los territorios indígenas, y que es llevada al Museo de la Plata, pero también ella tiene la trayectoria de todas las niñas indígenas, porque no solamente es exhibida en el Museo de la Plata su cuerpo después de su muerte, y es estudiada como indígena por los antropólogos de ese momento, es decir, lo que tiene que ver con la opresión por cuestiones étnicas, como se decía, pero también pasó por toda la trayectoria de una niña indígena, porque también fue empleada doméstica en la misma familia que supuestamente la tenía en su casa como, pero no la tenía como hija, sino como criada, ¿no? Y también su sexualidad fue reprimida y terminó incluso siendo internada en psiquiátricos porque se reprimía su forma de expresar su sexualidad. Es decir, pasó por un montón de cosas que tienen que ver con la violencia de género, ¿no? Cuando se hace la película sobre ella, en la película se muestra cómo cuando se restituyen los restos óseos de ella, que son restituidos hace unos pocos años a las comunidades H en Paraguay, lo que queda muy, muy en evidencia y que solamente se puede recuperar ahora, después cuando, digamos, por todo lo que moviliza de esta cuestión de la restitución de los restos de una persona a su comunidad,
que las personas, los ancianos en la comunidad que la recibe, que no tenían idea de su existencia, ni de lo que había pasado, es decir, se enteran a partir del proceso de restitución de sus restos, relacionan su historia con otras mujeres de la comunidad, tratando de encontrarle un lugar en el árbol genealógico de la comunidad, porque como toda su familia había sido masacrada, había que integrarla de alguna manera, ¿no?, en la comunidad, y decían, debe ser pariente de fulana, que se fue a Asunción a los 14 años y nunca volvió, no, debe ser descendiente o pariente de la otra que se fue a Buenos Aires, y entonces ahí empiezan a relatar la historia de todas las mujeres que también, igual que Damiana, habían sido llevadas de chiquitas y nunca habían vuelto. Es decir, en el caso de Damiana, por la violencia militar y política y científica, ¿no?, también por el abuso de los científicos, y que había terminado sus días en el Museo de la Plata. Y las otras porque son, digamos, todas las niñas que salen de las comunidades por la violencia económica, ¿no? Y que o no vuelven, o vuelven mucho después de haber sido maltratadas, o con hijos, o bueno, muchas veces de los patrones, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces digo, ¿cómo no vamos a trabajar estas cuestiones de la violencia, ¿no?, incluyendo la perspectiva de género? No hay forma de no ver la perspectiva de género, ¿no? Y a mí me llama la atención, ¿no?, con lo que decía Steffi, porque también lo vi en algunas reuniones, como hay como cierta, por parte de cierta militancia y por parte de cierta militancia también social, hay como una reacción contra las posturas, digamos, las propuestas de lo que se llaman enfoques interseccionales, o bueno, los que cruzan esta cuestión de género, de clase y de identidad, como si uno al querer ver todas estas cosas juntas estuviera debilitando, ¿no?, alguna de las luchas en particular. La acusación concreta, digamos, es que si ves esto desde una perspectiva interseccional, debilitas la lucha de clase, por ejemplo. Entonces los militantes clasistas, ¿no?, te reaccionan, te ven como el enemigo porque estás debilitando, como si hubiera que fingir que acá no pasa nada y que no hubo una violencia de género que se sumó a la otra violencia, ¿no?, a la violencia política y económica. Entonces, bueno, yo no sé a veces si eso tiene que ver solamente con no poder salir de ciertos lugares de confort, como se dice, ¿no?, y de la costumbre de hablar en ciertos registros y no querer abrirse a otros, o si tiene que ver también, y esto me preocupa más, con estar, digamos, recibiendo y haciéndose cargo de ciertos avances reaccionarios que tiene que ver con lo que mostró Lorena, ¿no?, el hecho de cómo este avance de la derecha y de los discursos reaccionarios que intentan la primarización de la economía, intentan la introducción de la conversión de todos los territorios en cantera para industrias extractivas, y que por lo tanto están contra los pueblos originarios, y que también tocan en la cuestión de género, ¿no?, intentando retrotraer, ¿no?, los avances que hubo en cuanto a las posibilidades de manifestarse de maneras diversas, no, que volvamos todos a ser las nenas de rosa y los varones celestes, ¿no?, como decían en Brasil. Entonces, bueno, cómo eso avanza sobre también, incluso también en la lucha en el caso de las mujeres mapuche, ¿no?, y de los roles que pueden llegar a tomar mujeres y varones. Entonces digo, no puede ser casual esto, ¿no? Entonces por eso también hay que prestarle también mucha atención. Bueno, nada, eso era mi comentario. La verdad que felicitaciones como siempre. Nada, lo que no llegué a ver lo voy a ver más tarde, por suerte quedan grabadas, y la verdad que todas las reuniones están siendo como para mirarlas después varias veces, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Diana, por tus comentarios y tus aportes. Recordamos la película de Damiana, por si yo no la vi, así que si el resto no la vio, mírala porque está buena, disponible. Genial. Si alguien la encuentra que está mirando, la pega en los comentarios, también estaría bueno, así se nos queda grabado ahí. Sí, la voy a mirar. Y también Fabiana, ¿está por ahí? Simplemente para escuchar su opinión, ya que tiene la cámara apagada. Ahí está. ¿Qué opina también? Mari? Ay, mamá, niñas, ¿cómo andan? Sí, la verdad que estaba escuchando atentamente, tomándome acá la hora del mate. Y siempre es un gusto y un placer escuchar a las ñañas, a Diana, un abrazo fuerte, tan lúcida como siempre.
Y yo que sí, escuchándolas, se replicaba todo lo que ustedes fueron en distintos momentos conversando. Uno siempre tiene algo que le pasó que conecta con los que también están compartiendo, ¿no? Pero simplemente quería hacer como 3 comentarios, sobre todo para validar en mis lamien que están ahí y después dejar una opinión muy personal que tiene que ver con lo que yo veo en este sentido de que están preguntando a propósito del feminismo, que también es nuevo y uno escucha, es receptivo, pero tampoco tiene una interiorización como la gente que por ahí lo estudia o lo milita más profundamente desde el lugar, ¿no? Con mucho más tiempo y compromiso que por ahí yo no lo tengo, sinceramente lo tengo que decir. Pero bueno, yo lo que me gustaría como empezar a contar es que por lo menos desde donde yo comparto, que ayer un poquito conté lo de la comunidad, yo tengo que decir también que en nuestra comunidad las autoridades son todos varones. Y en relación a eso, contar que cuando se habla de las reflexiones de los lugares, de representatividad, de liderazgo, el que va a salir para el afuera de la comunidad a intervenir en pos y por la comunidad, las reflexiones internas siempre están vinculadas a que las mujeres no se sienten capaces de ocupar esos espacios. Y yo lo he escuchado más de una vez, esas reflexiones en boca de mis propios también. Así que esa es una deuda pendiente para conversar y para abrir, digamos, ese punto respecto de por qué se sienten así, por qué las cosas suceden como suceden, de este modo, ¿no? Eso por un lado, así que ahí para compartir con lo que decía la niña Lore, en esto de la actualidad y del escenario, del activismo, pero también al interior de las comunidades, esto, ¿no? Como que parece que va a ser más efectivo, tiene más peso si el que ocupa este lugar es un hombre, un ente de la comunidad. Eso por un lado. Después, por otro, otra experiencia que también retomo de las vivencias de la comunidad y de este proceso que estamos atravesando. Verónica, es la hermana de Rogelio, cuando se decidió a seguir estudiando el secundario con el plan FINE, que surgió su interés cuando se empezaron a ver clases de apoyo en la comunidad con este contexto de pandemia. Ella tuvo muchas conversaciones previas a decirlo públicamente que quería, ¿no? Y conmigo. Y cuando me conversaba me decía lo que ustedes están diciendo, que ella postergó su vida para acompañar a la familia cuando fue el desalojo de la familia o el intento de desalojo que le tiraron la casa a los familias, cuando tuvo que criar a los hijos, cuando el marido se quedó sin trabajo y ella tuvo que salir a trabajar y después, bueno, se recuperó de esa situación familiar del ingreso. Pero todo su relato en relación a, por ejemplo, esto, ¿no? De por qué querer o no estudiar, o volver o no, si se animaba o no, si podía o no, si era capaz o no, tenía que ver con estar sintiendo que había postergado su propio deseo, sus propias proyecciones como mujer dentro de la comunidad, en pos de la familia, de la comunidad, etc., ¿no? Entonces ahí vuelvo como a validar esto que decían las niñas también. Y un poco así entiendo que por ahí probablemente en Vuelta del Río nadie se proclama feminista, eso lo tengo que decir, ¿no? Pero probablemente sí entiendo que, por ejemplo, Verónica ha recolocado su proyección como mujer a partir de sentirse interpelada por este movimiento social. También al mismo tiempo, tengo que decir que la comunidad no está aislada y hay mucha gente que articula y trabaja con la comunidad y entre ellas hay grupos feministas que, por ejemplo, una de ellas hizo todo un registro donde todas las familias de la comunidad contaron respecto de la necesidad de tener la escuela en la comunidad, y todo ese trabajo de registro lo hizo una grupo feminista que fue a hacerlo solidariamente. Digo.
y ellas también hacen, digamos, ¿no?, su militancia desde ese lugar. Entonces, digo, eso es, mueve cosas, remueve y recoloca a las personas, aun cuando no se pongan un pañuelo celeste, celeste, y celeste y verde en la mano. Y por el otro, también, cuando la Minesteji preguntaba, ¿no?, respecto de subjetivamente, o cómo te interpela desde nuestros lugares personales. A mí me crió mi abuela, y la historia de mi abuela es la historia de todas las abuelas que hablaron acá. Salió expulsada de Cusamen, me crió en Comodoro Rivadavia, yo conocí a mi mamá de muy grande, y eso tiene sus pros y sus contras. Es decir, la historia de mi abuela criando 11 hijos, y a mí que era su nieto, que sea 12, no está escrita en ningún lugar, pero sin embargo estamos acá todavía, digamos, ¿no?, y volviendo a comprometernos con lo nuestro desde distintos lugares. Y ella nos crió lavando ropa en Comodoro. Pero al mismo tiempo, esa abuela de la que me enorgullezco, al mismo tiempo también tenía un lugar, el lugar de criarte desde un lugar muy restrictivo, y que probablemente viene de esto de las generaciones, y de esto que hablaba la ñaña Pepi, un poco más esto de cuáles eran esos lugares esperados. Y también Lore, bueno, lo hablaron todas. Y entonces yo trato de entender también esa crianza, poniendo en contexto, ¿no?, y entendiendo a mi mamá desde esos silencios, y desde esas cosas que cuando uno le preguntábamos cómo era en Cusamen, y nos decía, ya se quisieron acordar de cosas que ella no quería hablar, pero bueno, ahora la entendemos por qué. Y bueno, todo eso es parte de la crianza que uno tiene como mujer. Digamos, eso nos hace en esto también de estar acá como estamos, como parados desde el lugar que nos toca, y con el compromiso que intentamos sostener con nuestro pueblo, pero sí calada por todas estas cosas que contaron. Eso sería lo que quería compartir. Tengo que callar por el espacio. Muchas gracias también, Fabiana. Paso a leer rápidamente los últimos comentarios antes de la última pregunta, que la va a hacer un buen tú por acá, uno que ya conoce. Y cerramos porque, bueno, siempre se nos hace un poquito tarde. Bueno, nos publicaron la película. Gracias, Lola P, por publicar ahí la película y el link para poder verla. Muchas gracias, están atentas las también. Habían hecho una pregunta que creo que la pudimos ir respondiendo. Beatriz Gentile, nuestra decana, preguntaba: ¿qué espacio hay para la recuperación de esta memoria en los debates del feminismo actual? Bueno, más o menos pudimos ir hilvanando algunas ideas, creo, y si no, podemos sumar algo más si se nos quedó ahora en esta última ronda. Rocío Vogel vuelve a comentar: muchas gracias por las exposiciones y los conocimientos brindados. Beatriz Gentile, nuevamente, y desde ya muchas gracias por estas intervenciones. Carla Frankelli, gracias por la respuesta, Alicia. Otra vez pusimos el drive de asistencia, después varios links con la película. Se escuchaba muy bajito lo que decía Fabiana, así que si la niña Fabiana después retoma, acérquese más al micrófono, dice el público. Y Beatriz Gentile pone: estamos aprendiendo que en términos de derechos las luchas son sincrónicas y no secuenciales al cruzar clases, género e identidad. Bueno, muy bien, esperamos haber respondido a su consulta. Y hacemos la última ronda, que son las preguntas que siempre tenemos preparadas acá del equipo de la organización para nuestros invitados. Preguntas que tensionan un poquito, y bueno, y hacemos el mismo recorrido y cerramos. Lamien Erasmo, te cedo la palabra, a ver qué tienes para Alto Mike, Mari Compuché, Mari Lamien, Mari Peña. Bueno, son, como estamos urgidos de tiempo, van a estar muy puntuales. La primera es para la mía Alicia, porque habló del concepto de diáspora, y tiene una carga semántica importante de diáspora, porque es difícil no pensar en el pueblo judío y la cuestión de la tierra prometida, ¿no? Me gustaría saber si ella lo estaba pensando como una vuelta a eso, como hicieron los judíos con la tierra prometida, y por ahí sabe cuál es la tierra prometida para los que nos quedamos afuera, ¿no? Digo, los mapurgue, como decía Lorena. A Lorena y
Alicia, puntualmente, yo les pregunto si sigue siendo utilidad hablar de raza, de racismo, cuando la biología ha desacreditado ese concepto. Es un concepto que hay que revisar porque dice, bueno, en todo caso, si hay una raza, es una sola, que es la raza humana, somos la misma especie, y si no es, seguir en ese discurso validando algo que está desacreditado desde la biología, ¿no? Hablar de racismo, ¿no? Si no, tendríamos que elegir otro término, dado que no hay raza, porque son distintas culturas, distintas, que nos hemos relacionado con entornos de forma distinta y hemos desarrollado tecnologías, culturas distintas. Y finalmente, para las tres, la pregunta muy puntual era si ustedes, como somos, ven en perspectiva, si ustedes se sienten como que el rol de la mujer mapuche al interior de la cultura mapuche, de sus comunidades, si han avanzado, si ustedes ven que han avanzado, si ya se ha avanzado, porque el machismo, como dijo la Lamien Petty, está presente en ciertas sociedades en general, porque recordemos que hay sociedades antiguas donde eran matriarcales, fuertemente matriarcales. Si ustedes ven algún progresismo, por decirlo, dentro de la cultura mapuche en relación al lugar de que ustedes están ocupando ahora, por ejemplo, que están en un espacio donde tienen la voz. Bueno, esas son las preguntas. Antes de pasar a la ronda, a la Lamien Alicia, la Lamien Petty interpela también a los buenos que están acá, a los hombres, a que se integren a la primera pregunta que tuvimos, así que hacemos la ronda completa de las mujeres y después Lamien Erasmo, Juan Carlos Pañequeo y Nelson, Walter y Damián, también cortito, por favor, pero a ver qué tienen para responder también, ¿no? Lamien Alicia. Feliz. Bueno, respecto de las preguntas, voy a partir por el asunto de la diáspora y comentar que efectivamente hay aquí distintas posiciones para poder hablar acerca de estos procesos de desplazamiento forzado. Por una parte, reconocer que los desplazamientos han sido históricos y que no necesariamente en algunos momentos históricos han sido forzados, como es el caso de los intercambios, que en este caso se han ido generando en distintos territorios, y por allí tenemos estos intercambios de los cuales en mi propia historia, cuando viví con mis abuelos y mi abuela, tuve ocasión en este caso de vivenciar, que de un lof a otro, de un territorio, por ejemplo, Lafkenche, ir hacia los territorios pehuenche para poder hacer estos intercambios de, por ejemplo, cochayuyos, pescados, todos los productos de esta zona, e intercambiarlos por trigo, papas y otros, en este caso otros productos que estaban en estos otros espacios territoriales. Entonces los viajes se han generado por distintas razones, y por ahí está el texto también de Álvaro Bello, del Nampulcafe, cuando hace este recorrido de los viajes que hacían, por ejemplo, en contextos de guerra, que también han estado allí presentes para poder generar resistencia. Entonces ahí hay un primer reconocimiento, que los viajes, los desplazamientos han sido históricos. Sin embargo, aquí hay una toma de decisión que en este caso yo realizo y tengo claro de que hay otro aspecto que no estoy considerando, ¿cierto?, dentro de estas narrativas, como por ejemplo hablar de territorio ancestral. Tenemos en este caso la comprensión de que el territorio ancestral mapuche involucra mucho más allá del Gualmapu. En este caso, el posicionarme dentro de esta idea de la diáspora tiene que ver también con sumarme a los trabajos que ya se han venido realizando por otras personas investigadoras para poder dar cuenta de que posicionarse desde un territorio concreto, particular, es también sumarse a un posicionamiento de orden político, como lo que tiene que ver con la autonomía y autodeterminación, en este caso anclada estratégicamente en un territorio. Sin embargo, sin desconocer que estas luchas, que estas resistencias se están generando en distintos espacios territoriales y que no necesariamente se anclan o que solo quedan enquistados en ese territorio, que es lo que también he tenido ocasión de conocer a través de estas etnografías multisituadas, por ejemplo, las resistencias que se están dando en los espacios de las ciudades
particularmente en las ciudades intermedias, o en este caso en la Futaguarria de Santiago, comprender cómo se han revitalizado las propias prácticas de reivindicación de la lengua, del Mapuzungún, también la reivindicación, por ejemplo, de las organizaciones de mujeres mapuche a través de la textilería, también por otro lado las reivindicaciones de luchas de género, de igualdad de género, y por otro lado todo lo que tiene que ver con el uso de los espacios en la Futaguarria de Santiago, por ejemplo, con los espacios ceremoniales de Guillatún. Entonces, sí, en este caso hay un reconocimiento de esas resistencias que es necesario de poder visibilizar, y que no significa que en este caso existan personas más mapuches que otras, porque eso tiene que ver con una construcción de orden subjetivo y un posicionamiento que en este caso se transforma de manera cotidiana, que no es estática y que no necesariamente tiene que ver en este caso con esencialismo ni pureza, sino que tiene que ver con un posicionamiento que es político. Así es que eso como para poder responder al primer asunto que tiene que ver con la diáspora, y en este caso es reconocer que hay un movimiento de retorno, que no significa que en este caso sea la solución o que sea, sino que es reconocer ese movimiento que se está dando, que se ha venido dando, también esa idea territorial o ese afecto finalmente que existe por ese territorio, y también por ese viaje que algunas generaciones están realizando para poder sanar esas heridas de los desplazamientos forzados que se han venido dando. Así es que diría que no es que exista un lugar, en este caso un solo único lugar, hay muchos lugares en los cuales se están dando estas resistencias, y que no queda en este caso solo en un espacio geográfico o territorial que en este caso sea único. Y respecto del racismo, por allí se han venido dando discusiones, efectivamente, en lo que tiene que ver con no visualizar estos asuntos en lo que tiene que ver con lo biológico, pero el racismo sigue siendo un concepto que tiene sentido porque existe exclusión, ¿cierto? Existen prejuicios, existen estereotipos y existe discriminación que no ha cesado, que no para, ¿cierto?, de existir, que se ha ido transformando, que se ha ido en este caso complejizando, que ha ido siendo cada vez más encubierta. Y por eso es que, por ejemplo, algunas discusiones que han venido planteando Fierz, Hall, de que lamentablemente no podemos desprendernos aún del concepto de racismo. Y eso tiene que ver con lo que acontece en la realidad, y no por un tema biológico, sino por un tema de que es la palabra que todavía nos permite dar cuenta de estas exclusiones. Así es que no es que se desconozca que hay un elemento de orden biológico al que no estamos, en este caso, no nos estamos posicionando desde allí, pero de que lamentablemente el racismo sigue siendo el concepto que por ahora nos permitiría dar cuenta de todas estas exclusiones por razones, en este caso, socioculturales. Y el otro asunto que se planteaba tiene que ver con las observaciones acerca de los avances, en este caso de visibilización de nosotras, de las mujeres mapuches. Yo diría que ahí hay un trabajo que se ha ido generando a nivel académico, que se ha ido también generando con las investigaciones, los estudios, la escritura, que muchas mujeres mapuche y mujeres también que en este caso tienen esta toma de conciencia acerca de la necesidad de interpelar estas invisibilizaciones o estos silencios académicos, han venido aportando
a poder plantear estas narrativas que han estado silenciadas históricamente. Y también en la poesía, por ejemplo, las mismas obras en las cuales Maribel Mora Curriao, que es una mujer poeta que ha venido también haciendo su propio trabajo a través del arte, de poder crear con otras, de poder visibilizar e invitar a otras mujeres mapuches poetas para poder mostrar sus trabajos. Entonces, en la música también, en las propias organizaciones de mujeres que se dedican al arte de la textilería, también son espacios de reivindicación y espacios, en este caso, de lucha, de visibilización de la importancia que hemos tenido y que tenemos las mujeres mapuche en estos contextos de resistencia. Así es que yo diría que sí, que hay un camino que se está recorriendo, que se está transitando y que cada vez está siendo más visible, que no es que antes no hubiese estado, sino que el reconocimiento que está teniendo y la intencionalidad, así como la toma de conciencia, yo diría que va creciendo, que va cada vez siendo más visible en estos espacios. Gracias, también Alicia. También Lorena, su turno. Bueno, voy a tratar de ser breve, pues estamos medio pasado de hora, parece, ¿no? El término raza sí está sumamente desacreditado por las ciencias sociales, humanas. Todos sabemos que no se puede no se podría establecer jerarquías en base al color de la piel. Sin embargo, hace, no sé, un mes atrás, 15 días atrás, Jorge Lanata, un periodista argentino que tiene un gran índice de rating en la televisión abierta en Argentina, hizo un informe basado en, no sé, que se llamaba Indios al Ataque, estigmatizando en términos racializados a los mapuches. Entonces, si el racismo opera, claro, está muy vigente. O sea, si la explicación de por lo cual, una de los elementos por los cuales se subordina a una población, se la somete, se la violenta, se la expropia y se permite, digamos, y se avala todo un proceso de colonización y se niega su existencia, uno de esos elementos es fuertemente el racismo. Y en Argentina sigue operando, y sigue operando en toda América Latina, podría decirlo así, porque de hecho, no hace mucho tiempo atrás, cuando el presidente Fernández dijo que todos los argentinos venimos de los barcos y etcétera, generó la reacción que generó porque justamente lo que estamos replanteando es esa estructura racista que junto con el orden de género, junto con un sistema capitalista que luego se reconvierte en neoliberal y ahora extractivista y demás, y todos esos elementos que estamos tratando de juntar con lo difícil que es eso que es interseccionalidad, digamos, sí, el racismo no puede quedar afuera, porque nos siguen estigmatizando por nuestros rasgos fenotípicos, aunque sea un absurdo, porque el absurdo que se cimentó en el siglo XVI todavía sigue operando, y que lo que necesitamos evidenciar es lo absurdo que es esa categoría como para diferenciar poblaciones. Entonces, si hay poblaciones en Argentina que siguen siendo racializadas, los indígenas, los afro, las poblaciones migrantes que son también racializadas por sus características fenotípicas, digamos, lo que tenemos que dar es la lucha con esas categorías. No significa que nosotros nos apropiemos de eso para generar nuevas propuestas políticas, pero también tengo que decir que uno de los efectos de la política genocida es que se estructura una sociedad que es racista, y que incluso los mapuches somos racistas. Entonces, eso es lo que no puede quedar afuera del análisis. No puede quedar afuera. Porque si no estamos viendo solamente sesgadamente algunas partes que nos interesan analizar y todo el resto nos queda afuera y es imposible entender el proceso, digamos, de reconstitución, de constitución de los estados nacionales, pero de reconstitución también de nuevos modelos de sociedad. Y por otro lado, lo que decías después, Erasmo, si desde la perspectiva de la mujer mapuche, digamos, nosotros vemos avances, y sí, porque si no, no hubiese habido una mesa sobre mujeres mapuche en las cuartas jornadas. Yo celebro esto porque creo que ni siquiera, o sea, nos obliga a pensar a muchas personas
incluyendo a las mujeres, pero no solamente, como decía Petit. Pero además creo que sí, porque desbordó en buena hora la discusión acerca de cómo se está constituyendo esta sociedad, cómo se cimentó esta sociedad en un orden patriarcal, heteronormativo. En definitiva lo que estamos tratando de ver es cómo el sistema de exclusiones sociales, por lo menos en la sociedad argentina, también, obviamente, silencia, omite, invisibiliza a los mapuches, pero no solamente. Y eso creo que es clave para poder entender cuántas formas de alianza social podemos hacer con otros sectores. Si entendemos que el racismo nos cruza a todos por igual, que los sistemas desiguales de acceso a derechos nos atraviesan a todos por igual, que este sistema patriarcal somete a las mujeres, pero también a los hombres, porque les asigna un lugar que se los predetermina, y muchas otras situaciones más de desigualdad. Si podemos entender eso, lo que podemos hacer es otro tipo de alianzas. Y lo que está haciendo fuertemente la derecha en este momento en Argentina, que ya lo viene haciendo Chile hace mucho tiempo, es tratar de decir que esto le ocurre solamente a los indígenas, esto le ocurre solamente a la clase obrera, esto se le ocurre solamente a las mujeres. Empecemos a cruzar a ver si nos podemos dar una discusión más seria y tal vez hacer alianzas que sí se impongan frente a estos modelos tan excluyentes que estamos viviendo y que nos someten a todos. Gracias, Damián Lorena. Damián Petit, una última reflexión con respecto a estos temas y a estas preguntas. Petit, si estás, el micrófono está apagado, Damián. Y si no... Pero viste que sí, la tecnología me supera a veces. Yo lo que estaba diciendo es que estoy de acuerdo con lo que están diciendo la Damián respecto al tema del concepto de racismo, ¿no? Que lo utilizamos bastante. No voy a decir mucho más que eso, pero sí aportar sobre lo que estaba preguntando el Damián Erasmo. Sí, claro que ha habido cambios, por lo menos acá, desde que se recupera la Confederación en manos mapuche, empezó un proceso, por eso mostrábamos el primer video de la Lamien, que fue la primera mujer lonco, no la primera mujer lonco, digamos, hubo otras Lamien, incluso la Lamien Carmen Antigual, entiendo, fue lonco de Surlós también, en su tiempo. Pero digo, en el sentido de la participación, de los cambios que se han ido dando, nosotras mujeres hemos ido provocando esos cambios. Lo que decimos es que se necesita profundizarlo aún más y se necesita debatirlo aún más con concretamente la participación de Puhuencho, que son responsables en las organizaciones, son digamos, que podamos provocar estos encuentros, porque justamente lo entendemos como parte de la descolonización que debiéramos seguir profundizando. Parece que ahí esa es la cuestión, que sí, o sí, que vemos bastante cambio, que falta mucho, y que por eso es muy necesario seguir profundizando. Y por eso mismo hay un encuentro, hay alianza con las compañeras, hay encuentros de mujeres mapuche que por el buen vivir, por ejemplo, que acá en Puelmapu se está dando, y bueno, se van dando esos espacios de debate, digamos, pero que falta mucho todavía porque sigue siendo no tomado como política, como dije antes, ¿no? Como parte de la política organizativa, ¿no? Falta ese empujón desde ese lugar para poder seguir profundizando. Gracias, Damián. Diana, una última reflexión con respecto a estos dos ejes que quedaron planteados. No, estoy de acuerdo con todo lo que lo que ya expresaron a Damián. Gracias. Y Fabiana, si está ahí y si quiere aportar algo más. Lo mismo que Diana,
acuerdo con lo que están diciendo, con las reflexiones, las estoy anotando, por eso por ahí anoto, estoy haciendo mis apuntes de lo que están diciendo, pero no, completamente validando lo que están diciendo. Se leí también. Bueno, antes de darle la palabra a uno de los bancos que quiera tomarla acá, voy a saludar a la audiencia, un último saludo cortito, que no ha bajado el nivel de participantes de Facebook, a pesar de que llevamos 3 horas, así que muchas gracias por seguir aguardando ahí. Las mujeres seguramente tenemos mucho para debatir, no solo entre mujeres mapuches, sino bueno, con todas estas que estuvimos charlando. Así que muchas gracias a la audiencia. Le doy la palabra a... ¿Quién quiere tomar la palabra de ustedes? Damián, bueno, para cerrar. Está bien. Simplemente, gracias, Estefi. Simplemente para agradecer en nombre de la Universidad Nacional de Comahue, de la Facultad de Humanidades, la participación de Alicia, de Lorena, a quien también en su momento molestamos desde el espacio de Radio Humanidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Peti, una vez más. Siempre te molestamos desde la Universidad Nacional de Comahue. Un gusto contar con tu participación en estas jornadas. Déjame, Estefi, también, por favor, agradecer al resto de los panelistas que siempre se suman indistintamente de los paneles, de los ejes temáticos, habiendo pasado o no ya por estas jornadas, como es el caso de Enrique, que ya se desconectó, Viviana Gilev, por supuesto Walter Del Río, que está aquí con nosotros, Diana Lenton, Fabiana Nahuelquir. Muchísimas gracias por acompañarnos y por enriquecer los debates finales y por estar siempre atentos a las transmisiones. Y si te parece, Estefanía, además de agradecer a la gente y a la audiencia, que es la razón de ser de estas jornadas siempre, déjame por favor invitar a los paneles que se vienen la semana que viene. Ahí Dani ya está compartiendo los flyers de los paneles de la semana próxima. Vamos a tener ni más ni menos que el panel de Historia del Derecho y Pueblo Mapuche. Vamos a estar compartiendo con Micaela Gómez, que es de la Universidad Nacional de Comahue, y con el compañero, el Peñi Nelson Lobos Camerati, que además de ser de la Universidad de Concepción, por supuesto es parte de la organización de Historia Mapuche y la organización de estas cuartas jornadas. ¿Sí? Seguimos, Dani. También la semana que viene, el viernes, tenemos el panel de poesía mapuche. Sabemos que es muy esperado también este panel. Vamos a estar compartiendo con Silvia Mellado, que es docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Comahue, con Viviana Gilev, que le agradecíamos hace un ratito que había participado un rato de este panel, y con la compañera Libertala Manque, que es de Mapu. No sé, Dani, si tenés ahí a mano los flyers individuales con las ponencias, buenísimo. Así podemos leer de qué va a tratar cada una de las ponencias de los expositores y expositoras. Tenemos el de Micaela Gómez, que va a trabajar obstáculos y desafíos de la implementación de los derechos territoriales indígenas en la provincia de Neuquén, Puel Mapu. Eso va a estar compartiendo Micaela Gómez. Pasamos al que sigue, va a estar el compañero Nelson Lobos Camerati, con el derecho de las relaciones de los mapuche con los españoles y chilenos. Nelson, compañero de Gulumapu. Pasamos al de poesía, va a estar nuestra compañera de la facultad Silvia Mellado, con conversaciones en torno a poesía. Va a estar la compañera Libertad Manque, reescribiéndome, una voz desde la Guaria. Y por último, nos está faltando uno de poesía, que es Viviana Gilev. Ahí está. El Mapudungun, esa ausencia, la poesía mapuche en español y un dolor que no termina. Hecha entonces está la invitación para la continuidad de estas cuartas jornadas mapuche. Estefi, sobrevivimos ya a la tercera semana consecutiva. Vamos por la cuarta semana y por supuesto estamos a la espera del cierre el viernes 3 de diciembre. Agradecer desde ya a Erasmo Cateleo Salazar, compañero de la organización, por supuesto a vos, Estefi, en la conducción y moderación, y desde ya a Daniel Bagnat, compañero de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades, quien hoy estuvo a cargo de la operación técnica, y por supuesto a los compañeros, los Peñi de Gulumapu, Nelson Paniqueo Sánchez, Juan Carlos Paniqueo Sánchez y Nelson Lobos, quien hoy nos acompañaron. Entiéndanme, es viernes, son las 10 de la noche. Perdón que crucé los nombres. Bueno, Estefi, ahora sí, el cierre es tuyo. Bueno, sí, es muy tarde. Igual la gente sigue full en Facebook. Podríamos seguir, pero sí, es muy tarde. Le doy nuevamente las gracias a nuestras ñañas que estuvieron acá.
Y bueno, a Diana, que siempre se suma, a Walter, que si se le quedó algo ahí por decir, bueno, lo retomaremos próximamente. Betty, muchas gracias. Fabiana, muchas gracias. Gracias a todas por su kimun. Hay muchas mujeres también mirando en Facebook, ahí va a quedar todo grabado y también queda en YouTube. Así que muchas gracias a todas, a todos. Peucayal, Pumay, y nos estaremos viendo la próxima semana. Peucayal, Lamien, Peucayal Compuche. Peucayal Compuche. Peucayal Mai. Peucayal. Muy mañana. Peucayal. Muchísimas gracias.